tienen tema nuevo con Chino y Nacho. Tragado de ti junto a Chino y Nacho. Tú quieres sacar una canción con Chino y Nacho y no están juntos. Y yo le dije, va a pasar. De 27 canciones salió una, nominada al Latin Grammy, nuestra primera nominación, con Becky G. Muchachas, vamos a tener que bañarnos en queroseno y prendernos en candela para que esta gente grite así sea de miedo. Nos pasó algo allí que tiene como un mix entre chimbo y todo se transformó después. Sí. Ajá. Vamos cantando, veníamos a un festival de una radio súper importante allá. Estaba Morat, Camilo, Mau y Ricky. Pucho habla muy bien inglés, yo hablo inglés penoso. Nosotros tenemos una anécdota con Tucu. Suelto. Porque Tucu es el Qué que parece bueno más es. gringo de los dos. Total. Pero no habla tanto inglés. Esto necesita segunda parte. Por Yo estoy favor. seguro que el que esté viendo esto o está escuchando esto en su carro, pones el YouTube, lo escuchas en tu carro, no se ha bajado del carro todavía. Te lo juro. Y está diciendo, coño, que termine, que tengo una reunión, que termine de bajar. verdad. Camila Live es presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCanaval.com. Hola mi gente querida, amada y adorada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Hoy estoy feliz, súper contenta porque tengo unos amigos venezolanos, un dúo mágico, espectacular, y me encanta tener a gente que admiro no solo por su talento, sino por esa calidad y calidez humana. Hoy tengo a Pucho y Tucutu. ¡Ay, no! ¡Le quedó eso! Estoy muy contenta de tenerlos Nosotros aquí. Nosotros también, porque sabes lo mucho que te queremos, que te admiramos a ti, a tu familia espectacular. Así que se dé la oportunidad de tener esta conversación. Ahora con micrófonos, lo hemos hecho con Total. comida, Exacto. lo hemos hecho con cafecito, pero ahora con micrófono y que podamos hablarlo así es una ricura. De verdad que nos hacía falta este momento, lo habíamos planeado desde hace Ajá. mucho tiempo Sí. y llegó. Y estábamos esperando algo grande o importante, que no significa que las cosas diarias y los pequeños pasitos no sean realmente también importantes, Total. pero estábamos esperando como una noticia y ahora tenemos realmente una noticia muy bonita que compartir con todos ustedes, que a mí me emociona mucho porque conozco lo que hay detrás de conseguir una nueva canción, de sacarla, de hacer el video y sobre todo de hacer una colaboración con artistas como Chino y Nacho. Porque tienen tema nuevo con Chino y Sí, Nacho. Tragado de ti junto a Chino y Nacho, que acaba de salir, y la verdad que estamos contentísimos con la aceptación que ha tenido la canción, contentísimos con la manera como ellos también tomaron esta invitación y le han puesto tanto cariño. Estamos muy felices, la verdad. Aparte de lo que ha sido la canción, lo que es, lo que representa para nosotros, es un merenguito muy nuestra esencia de Divino. todo esto, es divino. También para nosotros es un gran placer hacer una canción con Chino y Nacho. Obvio. Con los que Total. nos hemos criado, hemos bailado, matrimonios, todas las fiestas. O sea, Aparte, ese son un dúo tema de referencia Eso les iba a decir. de Latinoamérica y del mundo. De habla Sí. hispana. Pero para nosotros como venezolanos es como increíble que bueno, tú lo entiendes, conseguir 100%. esos logros y que se dé. Cuando estamos haciendo el video, antes de arrancar, bueno, nosotros tenemos una manera de que oramos y todo, y yo daba las gracias de ese momento de que se está dando. ¿Sabes? ¿Cuántas veces estabas en el carro y escuchabas una canción de Chino y Nacho o todo lo que estabas haciendo y decir, bueno, lo estamos haciendo como nos ha pasado en otros momentos de la vida, hay que dar gracias por esas cosas y qué belleza, ¿no? Total, Qué y no lindo, qué olvidarlo, porque como les decía, se tienen que juntar muchas cosas para que eso llegue a darse. ¿Cómo nace esa idea con Chino y Nacho? Mira, tú sabes que esta canción, o la idea de esta canción, surge hace ya un par de años, pero a nosotros nos pasó una experiencia cuando hicimos Tuki Tuki con gente de zona. Nosotros la escribimos como unos 2 o 3 años antes de conocerlos, pero teníamos como el pálpito y decíamos, esta canción es para gente de zona. Y la gente me decía, tú eres loco, ya han pasado 2 años, no, esta canción es para gente de zona. Delusional, como me dice Joaquina. Total. Hay que ser delusional, Total. mi gente. Y nos pasó con ellos que terminamos escribiéndole una canción, otra canción que no fue Tuki Tuki, nuestra primera nominación al Latin Grammy con esa canción, y a raíz de eso ellos escuchan Tuki Tuki y el manager nos dice, no hay manera que esa canción sale si gente de zona no se monta. Y para nosotros fue como una señal tan heavy que cuando teníamos esta canción, Tragado de ti,
decíamos lo mismo. Mira, ¿cuáles canciones tienen? Porque a veces mostramos repertorio que tenemos para otros artistas. Y yo le decía, esta canción no la vamos a mostrar. No la esta canción es mostramos. para nosotros con Chino y Nacho. Le digo, pero tú eres loco, pero si ya ha pasado tanto tiempo. No, y Chino y Nacho no están juntos, estaba No, pasando todo lo que exacto. estaba, o sea, Todo lo que no. tiene que pasar para esta que salga canción bien. es Wow. con Chino y Nacho. Y un día, sea ahorita o en 20 un años. estudio, Qué lindo eso. yo estoy saliendo del estudio con un amigo que trabaja en una compañía muy importante que se llama Johnny Atela, un gran amigo. Y él me dice, ¿tienes más canciones? Y yo le digo, te la voy a mostrar, pero no te emociones con la canción, que esta canción es para sacarla con Chino y Nacho. Chino y Nacho que ya no están cantando Total. juntos. Que no están cantando juntos. Nos montamos en el carro, en mi carro, ya fuera del estudio. Ajá. Yo le pongo la canción, él la termina de escuchar y me dice, brother, esta canción es para ustedes con Chino y Nacho, ciertamente. Él diciéndome eso Wow. y se para un carro al lado de mi carro así. No me jodas. Te lo juro por Dios. juro. No. Baja el vidrio. No. Y era Nacho. ¡No! Y era Nacho que iba para el estudio a trabajar con otra Con un artista. No, chico, Y yo calla. bajo el vidrio y le digo, Marico, estamos hablando de ti en este instante. No. Y Johnny le dice, Guau. acabo de escuchar una canción, hermano, y esta canción es para ustedes. Chino y Me- Nacho, Puchitucutu. Y Nacho dice, bueno, pues si están buenos, bájate, vámonos. Volví a apagar el carro y me bajé. Le mostré la No canción vale. y me dice, tengo que grabar, porque él había llegado al estudio a hacer un compromiso que no era ni conmigo ni con Johnny. Guau. Y él dice, voy a grabar con esta muchacha. Yo estaba en Orlando. Él estaba en Orlando. Yo tú estaba en como Orlando, en los bajando a Orlando. parques, regresando, y yo me regresaba 2 días después y decidí regresarme Sí. ese día. Y Pucho Yo lo está llamo por viviendo todo teléfono. esto y yo no sabía. Yo lo O sea, llamo por teléfono y digo, ¿tú estás en Orlando? Me dice, no. Yo tengo el corazón. Estoy llegando, cuando Pucho me llama, yo estaba ya Por por la la guitarra, guitarra. de hard rock. Ya estoy ya 20 Me minutos. dice, de me casa. dice, ¿por qué? Yo le digo, porque esta noche vamos a grabar con Chino y Nacho. Me dice, Tengo ganas de te lo juro llorar. por Dios. Bueno, yo acababa de buscar a mi hija mayor y le digo a mi papá, le digo, papá, te dejo aquí a Lola, un segundo, voy 10 minutos a mostrar una canción en un estudio. Y me regresé y le dije, papá, tú te puedes quedar con Lola el resto del día. ¿Por qué? Me acabo de conseguir Nacho, vamos a grabar con Chino y Nacho ahorita. Y te lo juro, me regresé y dijimos, ¿sabes qué? Hay que ser fiel a lo que uno siente. Nosotros como compositores y como artistas creo que hemos venido desarrollando como una fibra que nos permite como soñar, y aunque parece imposible, porque cuando escribimos el principio de esta canción, que se llamaba Contento, originalmente se llamaba Ajá. Contento. Y después, cuando empezamos a juntarnos con Chino y Nacho, surgió esta idea que la canción ahora se llama Tragado de Ti. Pero la gente nos decía, desde Tuki Tuki, con gente de zona, que estábamos demasiado locos. Como que tú quieres sacar una canción con gente de zona y ni los conoces. Y lo mismo que nos decían, tú quieres sacar una canción con Chino y Nacho y no están juntos. Y yo le dije, Bravo. va a pasar, se tiene que alinear algo. Y esta canción, de hecho, Y la la mostraba. verdad es que Dios nos ha demostrado que las cosas pasan. O sea, en verdad a nosotros nos lo ha demostrado desde que estábamos antes. No hay y imposibles. hemos vivido tantas cosas como esto que tú dices, No hay imposible. no pasa nada. No O hay sea, imposible. Lo que tú dices con Joaquina, que nos echan los cuentos y todas las cosas, va a pasar. Y es, Amén. no es Totalmente. inalcanzable. O sea, Totalmente. ya prácticamente casi nada, bueno, voy a decir muchas cosas, pero las cosas que ves lejísimo en un abrir y cerrar de ojos Se pueden dan. estar al lado. tuyo, Totalmente. ¿me explico? O sea, Y no están disponibles solamente para quien no se atreve a soñarlas. Sí, estábamos hablando ahorita, 100%. hace un par de años, estabas tomando una decisión tú con Joaquina de ver hacia dónde iba a pasar. Hoy Joaquina es ganadora de Grammy. O sea, Amén. No, no. mira como es tan absurdo. O sea, en ese momento yo te decía, en un par de años, Sí. Joaquina va a tener un Grammy y lo puedes sentir por el cariño que hay. Sí. Eso va a pasar. Pero de que pase. O sea, No, que se pero vaya a sí, la no, pero realidad. tienes toda la razón, porque si Hay que ustedes buscarlo. en la cena en donde nos conocimos, Sí. que era lo que estábamos recordando antes de empezar a grabar, Sí. en esa cena yo estaba compartiéndole a Pucho que Joaquín estaba tomando la decisión si se iba para Berkeley o Sí. se quedaba. Y era una decisión difícil porque Total. ella se quería ir y al Total. final se decidió que se quedara. Pero el punto es que estábamos hablando justo ahorita antes de empezar, Porque que si hablamos, se iba, nosotros hablamos. que, un poquito, no, Inita, que si se iba Joaquina para Berkeley, que era una de las posibilidades, Sí, no y hubiese una gran ganado. posibilidad, Una aparte. de hecho era la que más pesaba. Sí, sí. Si ella se hubiese tomado la decisión de irse, no se hubiese ganado el Grammy. punto. Totalmente. Entonces, Totalmente. lo mismo con ustedes, pero vuelvo al tema de soñar y algo importantísimo, porque no es solo el sueño. Es No, trabajar en es el trabajar en el Eso. sueño. Yo siempre digo, hay un chiste, Eso. que la cosa es como un chiste que dicen de un señor que siempre llegaba a la iglesia
es un cuento. O sea, un señor que siempre llegaba a la iglesia, entonces que se paraba frente al Cristo, le decía, Diosito, por favor, ayúdame a ganarme la loto, y volvía al día siguiente, hasta que el cura un día lo ve y ve que el tipo va todos los días a pedir ganarse la loto, y él se para atrás del Cristo y le dice, Ajá. ayúdame a ganarme la loto, y el cura le dice, pero por lo menos compra el ticket, porque ¡Coño! ¿cómo te quieres ganar la loto? Una cosa es que tú pidas y Buenísimo. tengas fe de que ayúdame Diosito, pero ayúdate tú también. Entonces, como nosotros, sí, hemos venido, tenemos sueños de lograr muchas cosas, y gracias a Dios esta carrera, a pesar que para muchos somos como artistas nuevos, que mucha gente todavía no nos conoce, pues tenemos muchos años pateando en la industria. Entonces, sí tratamos de soñarlo, pero también enfocarnos en cómo conseguir ese sueño y tratar de trabajarlo cada vez más para que se dé. Y hasta hoy, y hasta el día de hoy, pues nuestros logros, muchos o pocos, pues nos permiten darnos el espaldarazo de decir, mira lo que nosotros hemos logrado, somos unos artistas independientes. No, muchos y muchos, ¿viste? De eso Muchos y también muchos. quiero hablar porque Muchos eso y es- muchos, porque estábamos hace nada, yo decía, ¿hace cuánto estábamos nosotros grabando en un cassette en las canciones de la radio, y hoy las canciones de la radio son nuestras? Sí. ¿Sabes? O sea, Amén. ese tipo de cosas, y tú dices, es mágico. A mí eso me fascina vivirlo cuando pasan esas cosas, Sí. y sentirlo. No, y a veces uno necesita no olvidarlo o traerlo de vuelta a la mesa y recordarlo, sobre todo para los momentos difíciles en donde también quiero entrar, ¿no? Porque ayer que estaba tratando de hurgar un poquito más en sus vidas, de conocerlos un poquito más como artistas, una de las primeras entrevistas que vi en donde ya ustedes eran unos artistas con música afuera, fue hace alrededor de 10 años. Sí. Tenían unas entrevistas hace 10 años en YouTube, otras hace Sí. 9 años. Y yo decía, wow, estos chamos le han echado bola. Total. O sea, perdón por el francés, mi gente amada. Total. Pero bueno, yo... Perdón cuando- por el chamo. Y que, pero por el echado. Mira, pero ¿ustedes son de los que dicen sus edades o les parece? Sí, no ¿Cuántos me años importa. tienen ustedes? Dilas tú y yo te digo, yo te corrijo. No, te no, crees? chico, No, no, porque no. eso es lo que mejor nos funciona, porque siempre nos No, te tiras funciona menos. tipo que siempre te aparentan Exacto. menos edad que a mí, y Ya él es quiere- el mayor. ya él quiere decir que A él yo le soy el funciona mayor. porque como él come edad, entonces todo el mundo le dice, O sea, tú ya eres el va, mayor, ay, tú, Dios tú, mío. ¿viste? A él no, le no, funciona no eso. ofendemos. No, se ofendan. Tú más. De hecho, fui hasta buscar los nombres, que uno es Roque. ¿Sabes que no Soy sé yo. quién es Roque y quién es Luis? Uno es Luis soy Roque. ¿Quién es el Alberto. guapo? Ah. Y yo te soy escuché Roque. decir... Y Roque es el talentoso. Ah. Tranquila, ya no pasa nada. Está bueno. Este chiste lo hemos echado ya. Ya lo vi, ese chiste lo vi, pero está muy bueno el chiste. Luis y Roque, pero no fui a buscar, me da rabia, las ¿Cuántos edades, porque sé que hay gente que no le gusta. No, A no ver, importa. Porque me ha pasado, ahorita cumplí año en febrero. espérate, ya Y va. cuando cumplí la gente me dice, no puede ser. Entonces yo prefiero... O sea, ay, Dios mío. Dilo. Porque Y ahorita, miedo. les digo, bueno, háganlo ustedes conmigo. Tienes 55. No, no, porque ¡Pam, tocas decir pam! tu edad ahorita. Que voy a cumplir 50 este Muy año. bien, bien llevado. ¿Ves? Tú eres una persona que yo puedo decir, ¿cuándo No, tienes tus hombre. Ya, 50? fácil, yo tengo 35 años. Sí. Ah, no, pero yo de verdad, pero ¿por qué lo dijiste antes, Me chico? quedé bobo. No, yo le iba a decir, todos están entre los 30, porque no creo que, no creo que tengan pinta de 20, pero 30, No. pero early 30s. 35 tengo yo. Yo acabo de cumplir 40. No, Muy no. bien, increíble. No, estás jodiendo. ¿Te fijas por qué lo digo? Porque la gente dice, tú tienes 40 ¿De años. verdad? Yo tengo 40 años. No. Acabo de cumplir 40 años. Wow. Te lo juro, le Sabroso. iba Ya a me- decir, en early 2 años 30 los dos. si me siguen piropeando cuando cumplí 40, digo, el otro día cuando cumplí 40, te lo juro, fui a una cena y me dicen, no Qué vale, tú lindo. tienes como 32. Y llegué a la casa y me siento Chayán. Ay, qué Me lindo. siento Chayán, que el tipo te cuenta la edad y la gente dice, pero está increíble. Yo también. Qué lindo. Y eso que, bueno, tienes los dreads, que también vamos a hablar de eso. ¿Te los vas a sacar? Estoy en eso, sí. ¿Vas a hacer algo? Yo le dije en una fiesta que compartimos que cuando haga esto de sacarse los dreads y todo, Sí. tienes que hacer Algo. Algo. Tienes Sí. que, Total. bueno, los quieres donar. Sí. Además, Eso es parte quieres de lo que hacerlo voy a por hacer. una bonita causa. Y quiero verlo todo en social Documentado, media. sí. Documentado. Estamos en ese proceso. ¿Qué te falta para eso? Bueno, tengo como el abuelito, como lo de Chino Nachito, tengo el sueño, tengo la meta. Cuando yo decidí cortarme, tengo 10 años que no me Ajá. corto los Wow. 10 mira, años. Mira, O sea, si párate, me párate paro, para que te me vean. paro, ¿eh? Miren esto. Son increíbles. Wow. Wow, pero miren 10 esto. años tengo. ¿Y esta vaina no te pesa? Muchísimo.
Muchísimo de quiropráctico y demás. De veras, Sí. ya, sácate eso ya. Claro, entonces, ¿qué dije? Yo dije, si yo tuviera 10 años sin cortarme el pelo y quisiera hoy donarlo, donaría muchísimas pelucas. De verdad que sí, para los niños con cáncer. Sí. Y nosotros hemos estado vinculados con el tema de los niños con cáncer. Aparte, somos hijos de sobrevivientes de cáncer. De su madre que está aquí, está que aquí es de una visita. campeona. No solo porque sobrevivió a esta enfermedad, sino porque Sí. hace algo que yo no sabía ni que existía. ¿Cómo? Bote dragón. se Bote llama. dragón. Sí. Campeona panamericana. ¿viste? Cállate, pero Una Y panamericana. cuarto del mundo. No Sí, vale. sí. tienen la madre. Así Totalmente. Qué lindo. El total que yo cuando me di cuenta que los dreads no se pueden donar para pelucas, Ajá. yo dije, bueno, si yo quisiera como equilibrar esta donación de dreads a dinero, ¿cuánto sería lo que quisiéramos recaudar? Entonces ahí pusimos como un primer piso, Ajá. que estamos como entre 5,000 y 10,000. Ajá, muy bien. Y una vez, y Para entonces donarlo. estamos ahorita como en el tema de conseguir algunos sponsors que quisieran participar en el video Bueno. para cortarme los dreads y hacer esa donación. De hecho, yo les dije con algunos que ya he hablado que ni siquiera quiero que el cheque sea para mí. O sea, no tengo ningún tipo de participación en la transacción económica, sino simplemente una vez que ya recaudemos esta cantidad de dinero, La fundación. lo llevamos a... Hay un par de fundaciones que ya nos han dicho que les encantaría recibir esto. Una aquí, que es Amigos for Kids, Buenísimo. una de ellas, y también tenemos en Venezuela, tenemos un par de opciones, que me gusta mucho la idea de Venezuela, primero porque llega menos la posibilidad de la donación, y segundo, bueno, por ser venezolanos me gustaba la idea de donarlo allá, y en ese momento, tan pronto lleguemos a esa cifra, me corto Bueno, los dreads. yo voy a usar este canal para que si hay alguna persona escuchando este podcast en su Escribe por acá, por el auto. No, claro que sí, que se comunique con la Comunícate aquí. producción, claro Totalmente, que sí. totalmente. Y les conseguimos el sponsor. bueno. Además, me encanta que el dinero vaya directo Totalmente. a las fundaciones. Qué lindo. De repente, aquí pensando ya como manager, una compañía. Increíble de- manager aparte. una Nosotros tenemos no, a Joaquín amenazada, ¿viste? Mira, cuando vayas a soltar tu mamá, estamos aquí. No, yo le he dicho a Joaquín, si ella no fuera tu mamá, yo estuviera todos los días escribiéndole. "Hola, Ay, mi acá". amor, qué lindo. Y Panchi también. Panchi hace muy buenas gestiones, por cierto. Es sí. dirigente. Bueno, yo creo que cuando uno cree en el talento y Total. también tiene... Ustedes son padres, o sea, tener Sí. a los hijos es como un motor muy grande. No, totalmente. No, ya va, yo quería... Tuvimos el showcase de Joaquina, tuvimos el privilegio de estar eso, del disco nuevo. Gracias por ir. Y yo veía, no, No, por favor. gracias por invitarme. Y yo veía, tenía a Panchi, yo como a 5 personas, y cantaba y todo. Y yo quería grabar, o sea, yo sentía ganas de llorar de la Sí. felicidad de lo Él que él estaba estaba sintiendo como aparte papá. muy altote. Se Entonces veía se ve adelante cantando, a todo el mundo o sea. así y tú le ves la cabeza a Panchi. Total. ¿sabes? Ya lo vemos Gracias. también como papá. Nosotros que somos papás los dos, pues obviamente ahora como que vivimos también mucho a través de nuestros hijos. Y ver esa emoción que tú le pones Y yo soy a la muy carrera, al emocional. sueño Yo soy muy emocional, de eso me Joaquín da es un- espectacular. Un la verdad que sí. sentimiento... Que ustedes se han dado cuenta que este podcast va por aquí, por allá y por acullá, que vamos saltando de un tema a otro, Bueno, pa. esto es una conversación. Yo voy a ir recogiendo cosas porque yo hay cosas que quiero concretar. Yo quiero concretar a un sponsor para que ustedes donen cuando te corten el cabello y que lo podamos documentar. Así que personas interesadas en participar como sponsor para donar, que no hay nada más lindo. Yo voy a ser en la peluquero. vida. 10 años. 10 años. Puede Mi hija ser. me dijo, ¿te vas a cortar el pelo? Yo le dije, sí, y le expliqué el por qué. Ay, qué linda. Y de hecho le dije, cuando me lo vaya a cortar, te voy a dar una tijera, que ahorita está en esa etapa, tiene 5 años y todo lo quiere recortar. Y le dije, me vas a cortar Qué algunos bella. derechos a mí también. Qué sí. lindo. Bueno, ese es uno de los Ya sabes. de los Soy propósitos un voluntario para los niños con cáncer. de este podcast, pero quiero regresar hace más o menos unos 10 minutos en el tema en el que Ok. estábamos, y era que estaba yo compartiéndoles de que ayer pues ¿Viste las entrevistas? vi las entrevistas de hace 10 años y dije, Sí. wow, estos chamos han remado, como la mamá que rema en También, el bote de mira, dragón. eso se hereda. ¿Viste? Como la mamá, pero otro tipo de remo, Total, ¿no? total. Y también de alguna forma trabajando en la industria y conociendo un poquito que un día estás aquí arriba, otro día estás más abajo, un día te ganas un Grammy, otro día estás struggling para poder levantar o hacer algo, ¿no? En la industria, poner una canción a sonar en la radio, tantas cosas que tienen que pasar. Yo me preguntaba, y es lo que quiero saber un poco, ¿cómo ha sido ese proceso de altos y bajos? Sí. ¿Cómo los viven? ¿Cómo los superan? Bueno, tú sabes que con este álbum en particular, el que acabamos de abrir con esta canción con Chino y Nacho, ya tenemos algunas colaboraciones
ya algunas conversadas y unas grabadas incluso, pero tenemos un enfoque de conversar de los dúos, porque a nosotros nos pasó cuando hicimos el tema con Gente de Zona, fue el que nos despertó esta idea de hacer canciones con dúos, porque la dinámica del dúo, en este caso, tú que tienes la experiencia de manejar la carrera de una solista, y hemos visto como esa dinámica, muchas veces el equipo es el que forma parte de levantarte y aplaudirte cuando todo está bien, pero cuando está el dúo, pasan escenarios en donde está el alto, esta emoción, la euforia, pero muchas veces está el bajo, y cuando hablamos del bajo, no solamente es de que la canción que sacaste y tú le tenías toda la apuesta no funcionó, sino que hoy te sientes mal y te toca igual ir a cantar no sé, Nos ha pasado. a Lima. De hecho, Que es altura y es más difícil. Entonces, nosotros como dúo hay una comunicación que queremos, de hecho, explotar un poco más con la creación de este álbum. Creo que a lo mejor va a llevar en paralelo como un blog donde conversaremos también con los dúos y hablaremos de esta etapa, de cuando viene uno se achicopala porque de repente tienes complicaciones. Nosotros también, que dentro del proceso del álbum anterior nos hicimos papás, entonces también había como, mira, tenemos este compromiso, pero yo me tengo que quedar porque la nené tiene gripe, qué sé yo. Y eso también afecta el proceso de esta carrera que es tan pública y tan expuesta, que tienes que siempre de estar hecho, para saliendo. mí eso es... me hace admirar mucho más a los solistas. Total. O sea, el llegar... Hoy tiene Joaquín la bendición de estar contigo y tener pues a alguien de su confianza al lado, pero para mí es una gran bendición poder compartir un sueño con mi hermano. Es mucho más fácil el día que te toca... Lo sé. Ay, hombre. El día que te toca cantar un 31 de diciembre y no estás en casa, o el día de tu cumpleaños, o todo, que llegues a la habitación y todavía tienes a tu hermano al lado. ¿Me explico? O sea, Claro. es ese miembro de familia, conexión directa que Sí. lo tienes al lado, que sueñes con esas cosas, que es más fácil vivir cosas de recuerdos. Estuve a punto de lanzar un chinazo horrible. ¿Qué ibas a decir? Dilo, Increíble, dilo. teníamos el clip, el recuerdo de atrás. El digo, recuerdo, no, pero cuidado. no lo llegué a decir para que sepa. Pero yo terminé, pero eso lo quería decir él. El recordar cosas y vivir tantos sueños, porque es mucho más fácil. O sea, a nosotros nos ha pasado cosas que estuvimos en una radio donde nosotros estábamos esperando afuera Maná, me Sí. acuerdo, como fan de nosotros afuera de Maná. ¡Wow! Va a salir. Y años después nos estaban esperando a nosotros. Sí. Ay, qué ¿Sabes? Y emoción. decir eso y que él se acordara porque estábamos juntos allí, ¿me explico? O sea, es tu Claro. hermano con el que vives toda la vida y con el que tienes esa conexión también, y que digas, mira dónde estamos. O sea, esa entrevista me acuerdo que nos la disfrutamos tanto, no solo por la entrevista, sino vivir eso y decir, Claro. estábamos del Nosotros otro lado, estuvimos del lado nosotros del hacen nada, vidrio, ¿me del explico? otro O sea, lado, esperando hacen al nada de artista. eso. ¿Y quién es el que tiene que recurrir más al otro? ¿Hay uno que sea como, entre comillas, el más débil o el que necesita más ese Creo que cheerleader? cada uno tiene su Momento. lugar. Igual nos ha pasado. Y lo he vivido con otros dúos, que tú dices, bueno, si yo quisiera conseguir tal cosa de este dúo, hay que hablarles con tal. Y si quiero conseguir tal cosa, es tal. Y si de repente tengo una conversación un poco más personal, la voy a llevar con este del dúo. Siempre yo creo que la gente que nos va conociendo o que de repente tenga experiencia con dúos se podrá dar cuenta y dice, mira, este es más difícil de entrarle, mejor que hablemos primero con este. O este es más suavecémonos con el administrativo, el otro otro. más apasionado. Ajá, pero en ustedes, Yo soy quiero el más saber. pasional. Sí. Escuchas como el Ajá. más. Yo creo que soy un poco más cerebro. que Es más corazón. estratégico. Sí, Ok, probablemente sí. está bien. Yo soy más pasional. ¿Y quién es el que es? Yo soy más llorón, yo Ajá. soy más sentimental, yo Cónchale, soy esta más canción esas no le fue como, cosas. como pensaba. No me puedo, eres más- no tanto eso, pero en el momento de, por lo menos en la parte de composición, me conecto con las canciones. O sea, hemos estado escribiendo y yo estoy llorando una canción Ay, de algo qué- que no me está pasando. Ajá. Ojo, estamos escribiendo Sí. de un despecho y todo. Yo estoy feliz con mi esposa, con todo. Y eso yo soy Sí. más ese tipo de cosas. Y él es más como organizado, cuadrado. La canción que hablaron, que fue una de las que los llevó a la primera nominación al Grammy, Sí. con Gente de Zona, fue Muchacha. Muchacha, Sí, con con Becky Becky G. G. Y allí, pues... Ahí los porque conocimos, de Porque hecho. esa es otra cosa que me encanta. Es que este podcast, sin querer queriendo, se ha ido desarrollando en torno a una idea en la que yo creo tanto, el concepto de que, bueno, de que uno tiene que trabajar por los sueños, seguir soñando, pero también de que hay como una fuerza sobrenatural. Totalmente. Unos les llamamos Jesús, otros le llaman... Como lo quieran cualquiera. llamar, siempre Cristo, cuando te increíble. hagas hacer el bien al mundo, tú lo llamas como tú. Te tengo Exacto. una anécdota de esa canción. Ajá. Increíble. Ajá. Porque aunque él es el más cuadrado, yo soy extremadamente responsable. O sea, No, yo también. tú me Lo que dices- pasa es que él es puntual. No, yo soy muy puntual. Y Exacto. tú eres impuntual. Soy muy siempre lo más impuntual. impuntual. Yo soy extremadamente puntual.
Ya no tanto. ¿no? Estábamos esperando por tanto tiempo esta conexión con gente de zona. Nos conocíamos como de fiesta, pero no habíamos, ¿sabes?, hecho Tenía esa la amistad. oportunidad. Ajá. Y nos llaman, nosotros estábamos en un grupo de compositores aquí en Miami que fue muy famoso. Sí. Y nos llaman para escribir por primera vez a gente de zona. Habían 27 canciones para elegir una. Llegó el momento, era en Magnus, igual. Y era el día 2, el día 1 no Era el fuimos. día 2, exacto. Eran 2 días de composición de muchos compositores. A nosotros nos llamaron para el día 2 Sí. y fueron un montón de compositores de 4 pares de cojones. O sea, Cállate. increíble. Puro Que monstruo. tú decías, puro monstruo, ¿sabes? Pero ¡Qué bueno, emoción! Nos dicen, lleguen a las 10 de la mañana. Mira, hermano, yo en eso soy, Pucho, voy saliendo a las 9. Obvio. ¿Contigo o sin tigo? O sea, total. con todo. Y Pucho a las 9 se está parando. Total. No fue tan así. Como chill. No sí, me esperó sí fue como así. 5 minutos. No me Yo esperó. le dije, a las 9 estoy en el carro. Porque aparte de eso vivimos, Lo que pasa es nos que vemos ahí en sí, media. vivimos en el mismo, o sea, de la el mismo casa. edificio, él vive en el apartamento abajo y el de arriba. Entonces es muy fácil esa parte. Lo que pasa es que él, a mí no me gusta que ese estrés me invada. Yo me preparé, yo llego escuchando como todos a mi mis ritmo ideas. y escribimos un palo. No. Pero este como... No, pero entonces yo dije, Tú yo pareces necesito. el hermano menor. Total, y tú gracias. el Total, mayor. es que la gente piensa que por eso. Entonces, yo me preparé, yo dije, yo voy a salir con una hora, yo quiero pasar me quiero tomar un café, quiero comprar mis cosas, lo que necesito. O sea, yo quiero estar puesto para esto y no como, llegamos, Ajá. disculpe, tal. Yo soy todo así. esto. Yo me fui en Uber. Lo Ese fue mejor. dejé. Lo dejé. Me- Muy bien. Lo dejé. Pero lo Le dije, mejor del tienes cuento es- 5, 4, 3, 2, 1, Pero nos fuimos como que de pelea, no, qué bueno. de pelea. Yo llego, yo le digo, ya llegué. Y él estaba en el carro afuera parado de Magnus. Ajá. Y me dice, móntate en el carro. Ah, que yo me tardé porque fui a comprar mi café. Sí, no, él me yo llama. fui a comprar mis Tú tienes tu cosas. ritual. No, ese Todo fue bravo, mi ese fue bravo. Y tranquilo. yo esperando mi Uber. Y tú me dices, estoy comprando café, ¿quieres café? Y te digo, Ay, Pero molesto, qué pero molesto. lindo. Ese soy yo, ¿ves? Ese soy Y yo. es el hermano. Entonces yo No digo- vale, qué lindo. Entonces me compré café y yo me monto en el carro y me dice, bueno, cuando ya vamos a dejar la pelea, ya llegaste, llegamos a tiempo los dos. Entonces rezamos, nosotros somos como... Oramos. Ponemos mucho en... Eso lo aprendimos por Mau Montaner, de hecho. Total. Por que favor, es ay, no, qué una gente tan bella. de las mejores personas que hemos conocido en nuestra vida, que Y Dios yo nos puso. también. Y la verdad que él es un espectáculo. Y él nos enseñó a poner siempre como que esta decisión está en manos de Dios, no nuestra. Uno va a hacer su mejor esfuerzo, pero, Y es así. pero si tú dejas que él convierta en posible lo que tú crees imposible, pues pasan este tipo de cosas. Total que nosotros oramos como que, bueno, ya, Diosito, tú sabes lo que hemos soñado. Y soñamos como que, tú sabes la oportunidad que tenemos ahora de entrar a mostrarle Tuki Tuki, porque nosotros decíamos, ya, yo tengo la canción aquí en el bolsillo. Es que eso es lo que me impacta de ustedes. Y entramos. Una gente delusional que se le dan las cosas. No, digo, chico. tengo No, Tuki y lo Tuki. perseguimos. No, porque nosotros vamos, o sea, desde que llegamos a Miami, nosotros dijimos, esto es, y a nosotros hace casi 20 años que vivimos acá, Ajá, eso les iba a preguntar, ¿en qué año llegaron? en el 2006. 2006, wow. tiene- Nosotros nos llamaban y nos decían en... ¿Cómo que se llama el restaurante que está al lado? El Gloria Estefan, ¿qué tal? Está aquí Emilio. Y nosotros nos podíamos vestir Bravo. y Para lanzarnos que nos para allá. viera. Y en Para algún que nos viera, momento... digo, esa cara. Pa, De hecho, tal. Marlene Montaner, cuando yo la primera vez le dije, mira, yo me voy a quitar los dreads y todo este cuento, ella me dijo que no lo hiciera. Pues me dijo, porque ustedes llaman mucho la atención, son muy simpáticos y son un dúo muy fácil de identificar. El chamo de los dreads y el Ajá. chamo que tiene la cresta roja Sí. y tal. Entonces, claro, Sí. ya Ahorita después tapado. yo le dije, ella sabe su cosa. ¿Y ya le El- dijiste a Marlene que te vas a Sí, cortar? sí, se lo dije, le dije ya. Y le pareció que ella bien. Sí, yo le dije, yo Está tengo bien. otros accesorios, aparte soy muy simpático, la gente se acuerda de Y mí. es Pero verdad. Nosotros hacíamos eso y sabemos. De hecho, nosotros llegamos como hermanos y hay esa cosa de camaradería de decir, nos toca ahorita. Vamos. Sí, total. La misión es esa. O sea, nosotros hemos llegado a fiestas, que eso lo vas a saber tú ahorita como manager, que decir, esta es la persona que hay que conocer Total, hoy, como ¿oíste? si fuera. Este es el tipo que hay que conocer ¿Cuál hoy. es el target? Yo les voy a El- decir una cosa, en todo este podcast he tenido unas ganas de llorar increíbles, pero Ay, de emoción. gracias. No, de emoción y de admiración Gracias. y de orgullo. Gracias. Y Nosotros de tenemos fe mamá. que vamos a llegar. O sea, cállate la boca que tienes 40 años. Bueno, yo no puedo ser tu mamá. No. No, porque yo tengo 49. Correcto, no. O podría. sea, no, a los 9 Bueno, no. pero puede ser una hermana mayor. Exactamente. Muy bien. Pero, no sé, ustedes como tienen pinta de carajito, come años los dos. Y como yo soy muy maternal, la verdad, Gracias. he pensado y he sentido durante el podcast un orgullo muy Gracias. relacionado con eso que siente uno por los hijos Y también. te voy a cerrar con esta canción que digo, Dios dice como que, bueno, dale, yo te voy a dar la opción, pero tienes que trabajártela, mi pana, ¿viste? Por nosotros llegamos con una canción, entrando al estudio como que, miren, señores,
ninguna canción que ya exista tienes que arrancar de cero. Primera opción que tenía, eliminada. Subimos. Claro, pero nosotros veníamos era a presentar Tuki Tuki. Subimos, Obvio. claro. Yo dije, papi, tú Está nada más ahí. es darle Ya play estamos y que los ganados. tipos se monten y se acabó. Esa era mi opción. No hay opción. Subimos al estudio. Bueno, empezamos con una guitarrita. No, que no se puede con una guitarra, tal, que hay unas pistas que traen un productor, trae un productor de un muy amigo de nosotros, Ajá. que se llama Eco, y él traía unas pistas que había trabajado con otro productor venezolano que se llama Dani Crazy Town, con el que hemos Con trabajado. que nosotros trabajamos desde 15 que años. arrancó nuestra carrera. Y Dani hizo algo muy inteligente, porque esto, un tip para los productores. Ajá. El tipo cuando porque puso 30 pistas para que nosotros De escogiéramos distintos productores. dónde queríamos escribir. Dani le puso el tag. Él tenía un tag que decía como que B, B, Crazy Town Music. Cuando arrancó la canción, arrancó con el tag de Crazy Town y tú y yo nos vimos y dijimos como que esta es la canción porque aquí hay otro venezolano. Porque entrando y a hay la un canción. hermano de nosotros. Entonces nosotros tenemos, sin que se escuche medio allí, Ajá. o sea, la capacidad de hacer muy buenas canciones como Total. compositores. Y si aparte de eso hay otro hermano de nosotros que trabaja muy Sí, bien también. muy bueno. Y mezclamos Lo todo, agregamos. va a haber eso. Bueno, y si agarramos esa canción, Ahí dimos, agarramos esta, estamos listos. Comenzamos la canción y la canción arrancaba. Dimos, son cubanos, ¿qué hacemos? Yo la conocí en La Habana. Así arrancaba Ah. la canción. Y entra el AIR y dice, papá, no se puede hablar nada de Cuba. Y yo como le que digo, estando en Cuba. Ajá. entonces, o sea, todo lo que venía Todo aparte era no. Y dijimos como que, bueno, no es yo, es no la conocí en La Habana. Le quitamos el yo, pusimos el no. ya se fue. Entró Alexander, uno de los dijo, esta canción me encanta, dame los audífonos. Y en un abrir y cerrar de ojos, 3 horas después, Alexander ya estaba grabando la Ya canción. va, paréntesis. Y dijimos, Ajá. Para los compositores. Él es más así. Yo soy de prepararme. Ok. O sea, yo dejo Ajá. cosas al momento y de prepararme. Sí. Yo venía escuchando cosas distintas porque me gusta, no escucho tanta música comercial, o sea, para no, como compositor, no pegarte una canción que se te quede grabada. Sí, o sea, no no se sé, les parezca. entonces lo dejo como en las fiestas o todo, pero siempre estoy experimentando cosas nuevas. Francia, tú me vas escuchando música de Angola o de ese tipo de cosas Buenísimo. para Sí. conseguir. Y estaba pegado con el funky carioca. Ajá. Cha, 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 cha. y agarramos eso. Muchacha, muchacha. Y ya, se ahí salió fue. el Yo coro. dije, si este país tan grande se está moviendo con Sí. este ritmo, lo hacemos a esto. Ya sí, ¡Cha! esa es la historia. Y a del los muchacho. 20 minutos Palo. estaba. Alexander no había grabado ninguna de las canciones No. del día anterior. y En los todo. 2 días. Ajá. En No. ese, yo digo, yo quiero grabar esto una vez. Bravo. Ganamos. Amén. Y ganamos. De 27 canciones salió una. Nominada al Latin Grammy, nuestra primera nominación con Becky G. Muchacha. Y gente Gente de de zona. Vayan, si no la han escuchado, vayan Sí, ya es y bella. se la descargan. Y de ahí ellos conocieron Tuki Tuki y nos dijeron, vamos a montarnos. O sea, al final Por lo eso. logramos también. Exacto. Y llegaron con Tuki Tuki y era tal cual como ustedes la habían Tuki Tuki tal escrito o cual. ellos también. Ellos, le metieron un Randy, poquito la Randy, mano. Randy Alexander. se involucra bastante Sí. en eso. Sí, hicieron, ellos participaron en como que adaptarlo también, porque nosotros eso nos Y entró gusta Motif mucho. también. Entró Motif. Eso Motif. nos gusta por... Exacto, Motif. Pero siempre tuvieron la idea, o sea, la primera vez que trabajaron con ellos, siempre dijeron como que voy a algo más contigo. O sea, lo 100%. tenía. Hoy en día hemos Totalmente. creo que 6 canciones ya le hemos hecho. Y Sí, somos los únicos compositores fuera como de los cubanos que los entendemos y que hemos. Sí, que ellos hemos- les encanta, que hemos nos agarrado llaman allí. y a nosotros Tenemos nos hasta grupos de cubanizan y amigos. ellos se venezolanizan Sí, también. claro. La verdad que sí. Y ha sido mágico. Con ellos hemos hecho Amén. tour, ya hemos hecho Ajá. presentaciones aquí en Estados Unidos, en México. México, Dominicana. Sí, la verdad hemos que sí. viajado a un montón de lugares con ellos porque nos entendemos muy bien, Somos con muy su buenos equipo amigos, muy aparte bien. ahora, Estamos sí. muy agradecidos Mira con hasta ustedes dónde nos de llevó. porque nos han abierto súper puertas. Mira, y Tuki Tuki entonces es la canción que ha pagado el presupuesto. Oh, sí. Ajá, Sin porque duda. estos niños, no entiendo por qué les digo niños, ya voy a decirles niños. No, dinos, no, dinos, sigue dinos, niño, dinos. sigue Desde que niño, me sigue enteré niño. que Puchu tiene 40 años, yo no miro más a este carajo como más. Soy tu hermano Eso es menor. de alma, eso es de alma ya. No, sí, es verdad. Ok. Tuki Tuki. No, Tuki Tuki, no, voy al tema de ser independiente. Sí, difícil. Guau, me saco el sombrero, porque se tienen que dar tantas cosas para que salga un disco, una canción, una Total. colaboración. Y no solamente tantas cosas, la gente lo tiene que saber, todo lleva tanto dinero. Bueno, ¿Cómo? tuviéramos 2 casas, dijimos, ¿no? Como 2 casas en el Totalmente. Doral. Por lo menos Sí. 2 apartamentos tuviésemos. Ustedes han reinvertido todo lo que se han Todo. ido ganando en Sí. la composición. Pero es que hay cosas que no. No, y en otras cosas, porque Cuando tenemos- uno Ajá. tiene que reinventarse. Eso Cuando también quiero- teníamos, a veces cuando cosas se nos baja un poquito el ánimo, nos pasan cosas que nos vuelven a subir. Total. Con Tuki Tuki. 5 nos llega- semanas en el top 3 de la cartelera radial en Francia. Pero es que ya te voy a Sí, explicar eso eso, lo porque vi. cómo se da. Wow. Está pasando esto gracias a las plataformas digitales que nos cambiaron la vida a todos nosotros.
Llega a Francia y nos escribe un mensaje directo Willy William. Willy William es el que hace Mi Gente con J Balvin, el que dice... Lo ha grabado con otros venezolanos, solo nosotros. Willy ¿no? William. Wow. Él Ajá. Él vive en una isla que se llama Mauritius, que Sí. queda al lado de... O sea, tú haces así y ves África. Y el tipo la escuchó en la radio Yo lo busqué ayer. y me escribió un DM. El tipo me escribió un DM y me puse... es lo que te digo. O esta sea, canción cuando me tú estás gusta, diciendo la como, puedo escuchar. wow, estamos reinvirtiendo, es difícil, tal, ¿sabes? Y te sientes ese bolso que estás cargando como Claro. un piano. Y te llega un mensaje de un tipo que tiene un tema con 2 billones de plays en Spotify. Y tú dices, yo dije, la oportunidad de una vez la agarré. O sea, él me la pichó así y yo le metí ese honro. Miguel Cabrera. Le dije, pero bueno, pues si te gusta tanto, mándame tu Le sube. email y te mando los stems. Y hacemos remix. Y el tipo me mandó el email. Yo le dije, vamos a mandarle el email. Y un día, como 3 semanas después, yo jugando. O sea, lo con hicimos Miguel en como, el parque. no lo va a grabar, pero bueno, yo hice Pero mi parte. claro. Yo hice mi parte. Muy bien. Y nos llegó el remix. Y ese remix estuvo 2 semanas número 1 en Francia. Nosotros fuimos a cantar en el segundo venue más grande de París. El más grande es el del Paris Saint-Germain. Y el segundo es Es el la Cor Arena, que es donde hicieron las las Olimpiadas, donde todo Ahorita. eso, 26,000 personas, Ahí nosotros cantamos cantando y la gente coreando Ahí tuki cantamos tuki. Mira, nosotros. Joda, de Venezuela para el coreando mundo. tuki tuki con Ozuna, nosotros Sí, cantando. sí. En la entrada salíamos sí. nosotros. Yo pensé que nosotros vamos a estar ahí como, o sea, abriendo la lona así No. del telón. En Y las al entradas día siguiente- nosotros, al día siguiente la gente persiguiéndonos, tal, No, y una nosotros. locura. Y ¡guau! de hecho, Guau. como esa canción tiene una participación en francés, la que hace él, nos permitió también, o le permitió a la canción, llegar a territorios donde se habla francés. Y nosotros al día siguiente estábamos tocando con Jason Derulo en Bélgica. Gracias a todo Guau. lo que abrió esta canción. Yo le decía a Pucho, Increíble. ¿qué hacemos aquí? No Nosotros- hablaba en inglés nosotros ni en francés, inglés. porque cantamos en un área donde habla un idioma que se llama flamenco, es o como- flamenco, que es como un papiamento entre... holandés y francés, entendieron? Yo inglés. le dije, mira, esta Nada. trompeta Y yo le es decía, lo que Pucho, me ¿qué ama, me hacemos odia". aquí? Y yo, gracias. Y prendimos eso en candela, para que sepa. O sea, era un festival gigantesco en Bélgica. No y sabíamos cómo prendimos eso en agradecer, no candela. sabíamos si decir merci, si decir thank you. Puede decir, papi, cante y pegue brinco, y nos bajamos. Y así fue. Y la verdad que fue espectacular. Este año volvemos a Europa. Así que la verdad que estamos muy contentos. Lo que se ha logrado hasta hoy con nuestra remada, pues volvamos a agregar el tema del remo, nos tiene muy felices. Y gracias a Tuki Tuki por dejarnos esos honorarios para poder continuar adelante. Totalmente. Y esperamos, yo espero, Que Tragado de Ti que suelte Tragado igual. de Ti suelte Increíble. igual o más. Ajá. Cállate. Por supuesto. Me encanta No, el no. cállate de Camila. Cállate. Ese- No, mira, a y ver, te digo una cosa, no solo lo dice, cuando te lo pone por WhatsApp, lo pone en mayúscula. Ay, sí. Lo pone en mayúscula, que es para que tú sepas que es un... ¡Cállate! No, para que me sientas diciéndotelo, Totalmente. no. Yo lo leí, yo dije, mira, me lo pone No, en... tú en sabes, mayúscula. hay algo divertidísimo con eso. Tenemos un grupo, un chat, y lo comparto con ustedes porque estoy segura que todos ustedes tienen chat de trabajo. Yo tengo un chat de trabajo de management con Joaquina y la gente de community, Somos 4 chicas. Bueno, una vieja y 3 chicas. Y yo un día les dije, miren, yo escribo en mayúscula, que Joaquina detesta que yo le escriba. ¿En serio? No le gusta porque me dice, mamá, ¿por qué me grita? Ah, claro. Porque así hablo yo. Entonces yo hablo gritado. Entonces es muy divertido porque en ese chat, cuando hay algo que me molesta, lo pongo en mayúscula, pero también cuando hay algo Que lindo. te emociona. O cuando hacen algo guau, que guau esto que hicieron. Aparece Entonces- una W o W en mayúscula. entonces le digo, niña, gritao. Se lo escribo en minúscula, gritao. ¡Qué buen video hicieron! ¡Cállate! Total. Pero bueno, me encanta hacer Lo eso. notamos, yo noté lo de la mayúscula. Muy bien, me gusta. ¿Por dónde iba? Tuki Tuki. No, Tuki Gente Tuki. sola, No, tal. íbamos por Tragado de Ti, que Oh. esperábamos que suceda lo Sí, mismo. sí. Totalmente. sigan Y eso. O sea, de unir otra vez a Chino y Nacho, estábamos hablando ahorita del tema nostalgia. O sea, para nosotros volver a verlo. Es más, cuando estábamos haciendo el video, hay una parte que, bueno, estamos los 4, hay una grabación que es Pucho y yo. La gente la puede ver, la gente la puede ver. Sí. O sea, ya van a ver. Es el más, Chino y Nacho. vamos a dejar el video acá, el link, para que vayan a verlo. Ajá. Ajá, exacto. En la parte que estaban Chino y Nacho, nosotros estamos afuera, viendo cuando ellos estaban grabando. Chino y Nacho. Total. Otra vez los estamos viendo, ¿sabes? A Chino Sí, y Nacho. vale. Para nosotros, ese Obvio. tema Totalmente. nostalgia fue increíble. Totalmente. No, y no. cuando gente de Zona fue igual, cuando los vimos que entraron al estudio, nosotros tenemos un chat
desde hace 15 años con Mau y Ricky, que nada más somos Mau y Ricky, Ay, Tucutu y los yo. amo. Y ellos sabían de todo lo que estaba pasando. Y cuando entró Alexander, que empezó Le yo mandamos el grabé un video. Le dije, brother, está pasando. Ahora está pasando. Ay, y con Chino y Nacho. Y estaba Mau con Camilo. Y que nos dijo, ¡qué bolas! Están grabando con Y este con Chino y persona, Nacho está nos pasó pasando. igual. Dijimos, aquello que pensamos y que dijimos, va a pasar, míralos aquí grabando los tipos. Su performance y Increíble. vaina, está increíble. Mira, y ustedes, las cosas así delusional que Ajá. piensan o que son esos sueños, sí, porque yo soy súper delusional. Me encanta. Me dicen a mí mi familia y a mí no me importa. Totalmente. Cállate, en mayúscula. No me importa. Déjame porque- ser feliz. Sí, porque no, porque yo creo que los sueños son eso, es Totalmente. apuntar Los bien en límites los pone alto. uno mismo. Y si a pones mí no límite alto, Dime llegas alto. tú, Dilush. a mí no me Quiero gusta, escuchar no qué me vas a gusta. decir. No, yo quiero saber si ustedes los comparten o se los quedan reservados, que las dos Son cosas válidas, son válidas, sí. porque a veces uno, si dice de Te voy a más, decir que es la mitad. Yo no Sé- creo en eso. yo tampoco no creo en eso, mucho pero el tema sé de con que quién. Guárdatelo por la energía. Yo digo, brother. No, pero sé con quién me lo digo. compartirlo. Sí. Sí. O sea, me gusta compartirlo con gente que me va a dar el goodbye. ¿me pero por explico? ejemplo, si yo te pregunto qué estás soñando ahorita, ¿cuál es tu próxima colaboración que tú dices, mira, tengo esta canción o quiero escribir con fulanito de tal? Cuando Me lo apaguemos la querrían cámara te lo digo, responder. te lo digo. No, mentira, me encantaría trabajar de lo que ya no he trabajado, porque he trabajado con muchos sueños que se han hecho realidad, Sí. la verdad. Pero Juan Luis Guerra. Obvio. Oh, claro. Obvio, es que nosotros somos merengosos ahí, fiesteros, y qué es mejor que Juan Luis. La ¿Y verdad. ya lo Sería- conocen? No. No. Pero sabemos, uno sí, Y nos uno- hemos pasado como por al lado, o sea, no digamos literal, pero hemos hecho así como No. esto y tal, y han hablado de nosotros a Sí. él, y él ha respondido Sí. y todo, o sea. Tú no has escuchado pero en nunca la eso no teoría hemos que dice que tú compartido. estás como a 3 personas de conocer Total. Ah, nosotros estamos a uno de a Juan. media. Sí, no, yo ahorita les voy a dar un nombre y le voy a escribir ahorita, pero eso sí, fuera de cámara, para llamar, para ver a una persona que está cerquita, vuelve. Mira, Total. mira, nosotros- Y eso es eso lo que es quiere para haciendo, pero nosotros. y si los veo a ustedes como escribiendo o haciendo alguna colaboración Sí, con él. una- No, locura. ey, preparo Colaborar. café buenísimo, o sea, hasta café le preparo sin problema con espuma. Guayona. Cha, 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 cha. Yo le doy aquí, ya se hace colada, por Ay, si te no, lo gusta. amo, Y reviento. ¿Tú has visto cómo hacer la colada? No, que con la vaina de tenedor. metalito. No, dando yo mano ahí, cha, 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 Vale, cha, te hace amo. la colada. No, ustedes son los más. Nestí, pero que te pegue aquí. Nestir el te que da te aquí da. atrás. El que te, Que es cuando que no te fuiste- pone no peso así fuiste pechirre, pesado. ¿no? No, fuiste cállate. pechirre. No, cállate. La verdad es que Juan Luis obviamente es como un sueño, yo creo que para cualquier artista Ay, que haga no. música tropical, Total. Juan Luis es una referencia. Pero hemos tenido hoy, digamos que el sueño más palpable es terminar de concretar este álbum que venimos soñando desde Sí. hace un par de años, Sí. donde tenemos ya un par de dúos que han grabado con nosotros, así que el álbum viene... O sea, que tienen otro más, qué Sí. sorpresa. Y vamos a lograr cosas en este disco. Sí. Vamos a lograr, o sea, Amén. no solamente de conseguir featuring increíbles, sino lograr cosas con esos featuring que es el reto que nos estamos poniendo y Sí. es maravilloso. Sí, ¿Saben sí. qué me gusta de la música de ustedes? Que la verdad no la sé ni siquiera encasillar y no la quiero encasillar porque es una música tropical, pero con urbana, merengosa, pero Total. salsosa. La verdad es que Sí, ustedes... ¿Sabes qué Nosotros nos pasaba a tenemos una nosotros? palabra que Nosotros decimos fiesta. música de fiesta. Fiesta. Es música y fiesta. Me encanta. Llegó la fiesta. Cuando llegue Puchitucutu, llegó la fiesta. De hecho, nosotros llegó Ya. un momento que decíamos, llegó la fiesta, decía, llegó Puchitucuto, llegó... Es como que encanta. tú vas por un matrimonio, por unos 15 años, lo que sea, y que te digan, hoy va a tocar aquí Puchitucuto, y tú dices, ya yo sé que va a terminar con los tacones arriba. O sea, Me ya te encanta. Esa garantiza. sensación. Y eso son ustedes. Yo le decía a Pucho, yo quiero sentir la sensación de cuando tú llegabas en Venezuela, en Caracas, la Quinta de la Esmeralda, y te decías, Ajá. ay, ¿quién se presenta hoy en esta, no sé, Boda. la fiesta de los canales o cualquier cosa? Y dice, no, se va a presentar Puchitucutu. Va a estar buena. No importa si la exposición o no, va a estar así. buena. Pero eso es porque ustedes, en esencia, son y representan eso. 100%. Ustedes, yo creo que este podcast es una muestra y me sucedió desde el día uno que los conocí Sí. y por eso también los invité, porque yo de verdad este podcast ahorita que no tengo tiempo para nada, lo hago a mi ritmo cuando puedo Sí. grabar y siempre de verdad, honestamente, me gusta entrevistar gente como ustedes, pero lo que Gracias. me gusta es la congruencia que hay entre lo que ustedes son 100%. y la música que Es que hacen. para nosotros llegar a este punto, eso lo hablamos también con Montaner, ¿te acuerdas? El Bueno, Montaner, es que, gloria a Dios, tenemos
unos libros de consulta increíbles. Sí. Amén. Y eso Montaner, Increíble. vengas a cenar. Imagínate Y él esas dijo, cosas. él o sea, nos dijo lo del eso es concepto de importantísimo. fiesta. El concepto de fiesta. Es de él. Una vez conversándolo con él nos los dijo. Y por eso, obviamente, nosotros en cualquier lugar donde vamos le damos ese crédito. Porque él dijo, ustedes haciendo música de fiesta no tienen que convertirse en ningún personaje. Porque ustedes son eso. Ustedes son las personas que llegan a una fiesta, a una casa. El día que estuvimos Esos en la son grabación, ustedes. entonces, coño, llegó Puchituco, tú esta vaina, por lo menos me voy a cagar la risa. Es Algo va a verdad. pasar. Y eso, nosotros bueno, hemos estado tratamos de juntos, por lo llevarlo. menos ahorita cuando estábamos grabando el video de ñoño. Sí. Y es esa echadera de vaina de Y nosotros. ahora a ese mismo, de hecho Montaner un día nos dijo, ustedes deberían en la mitad del show, paran, cuentan 2 chistes y siguen cantando. Nos dijo Montaner. Y yo dije, coño, la idea Yo está estoy de buenísima. acuerdo. La idea está buenísima. Es como, o sea, algo de stand-up comedy Total. sin ser stand-up comedy. O sea, sin ser. Bueno, George, ya sabes, ayúdanos a armar el libreto. Pero me parece buenísimo. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, que la gente cuando nosotros llegamos percibe eso, como que coño, hoy el día me voy a gozar. Marlene una vez nos mandó una foto que hicieron como una lista donde decía como que la persona más ordenada, la persona que más... Bueno, tenías que llenar una lista. Ajá. Y decía como que la persona, el chistólogo el más cercano que tú tengas. Y como en 7 papeles aparecieron los nombres de nosotros. Yo dije, bueno, entonces la gente nos percibe así, que somos como divertidos, que siempre andamos con esta energía. Lo que hicimos fue a nuestro día a día, como hablamos, le pusimos música. Y le pusimos música que la gente, listo, ya. ¿Saben por qué es lindo? Porque es auténtico y es real. Y eso no hay manera de esconderlo. Total. Y al final de cuentas, eso hace, a mi modo de ver, que la música conecte más. Total, porque Tú sabes que es honesta. hay Es un honesto. sentimiento que yo quiero que la gente, o sea, o lo que estoy buscando, que la gente sienta con la música de nosotros. Y es cuando tú estás en una fiesta y te tocó poner el teléfono tuyo para Spotify y dices, ¿qué pongo? Pongo Puchitucuto y resolví. Por Sí. lo menos ya sé que pongo este disco y resolví hace un rato, que tú lo haces con Juan Luis Guerra o lo haces con Guaco, lo haces con ese tipo de cosas que tú dices, ya aquí y ya yo sé que tengo 10 canciones para ver qué pongo después. Eso. Nos dijo O sea, algo Marco, que la verdad que tenemos la suerte, tenemos muchos amigos que han estado en el top de las carreras y Marco vio un show de nosotros hace poco y ese día no lo pudimos ver, no hablamos con Marco y nos lo volvimos a encontrar después y él dijo, cabrón, el show de ustedes es una locura. Y dice, ¿tú sabes qué es lo mejor? Que me dijo, yo realmente no me sé como que todas las canciones de ustedes, pero la gente que estaba conmigo, igual que creo que ese es el enfoque que ustedes tienen que darle al público, ustedes, la gente sale de sus conciertos no acordándose cuál canción cantaron, pero sí acordándose de lo bien que Se la se pasaron. sintieron cuando ustedes estaban en tarima. Es que eso Y yo dije, ahí tenemos, bueno, nos pasó lo de Bélgica, la gente no hablaba en inglés y el show fue, claro que... Arriba. Y se ahí- estaban presentando unos shows antes que nosotros... Venía Jason Derulo. No. Y antes estaban otros artistas que nos gustan muchísimo Ajá. y son... Que yo le dije a Pucho, sinceramente, estábamos en la tarima viendo a los otros artistas que nos Sí. gustaban. Y yo le dije, vamos a tener que bañarnos en queroseno y Total. prendernos en candela para que Fósforo. esta gente grite así sea de Para que miedo. griten aunque sea de Para que miedo. esta gente grite así sea de miedo. Total, ¿viste? como que mira, vamos a echar Algo va a pasar. O sea, Va a salir las noticias y decir, no, Ay, no, por qué lo menos hay miedo. par de locos aquí algo. Que la gente grite así sea de miedo, no Y importa. como ustedes, Puchito, que te... Que la gente diga. O sea, Ay, no. porque yo decía, esta gente está aprendiendo un peo que nos encanta y la gente estaba abajo y que casi que en una Total. procesión. Bueno, nos pasó Y una vez yo alguien dije, nos dijo, ay, el show de papá. ustedes nunca baja el buenas noches, eso. No, el show No. de nosotros es como, Arriba, tú estás tú. montado en Hulk, la cosa está de Orlando. Es como que 1, 2, 3. Y cuando lo bajamos, cuando le decimos chao, bueno, nos pasó, no voy a decir quiénes son los artistas, pero nos pasó una vez en un concierto, tuvimos como 2 conciertos que íbamos a abrir a 2 artistas importantes. Le hicimos a la apertura al primer artista. A los 10 días nos llamaron para decirnos que a este segundo artista había visto nuestra presentación y no podíamos abrirle. Que había decidido que nosotros no podíamos Ay. abrirle el show. Me encanta Al que principio tenga me miedo. encabroné. Yo dije, ¿pero por qué? Si ya yo Porque tenía, les ya yo había pareció que era anunciado. demasiado Y bueno. al final yo dije, ¿sabes qué? Es que nosotros no estamos puestos para abrirle show a nadie. Nosotros vamos a hacer medio. Exacto, y al El final. enfoque de nosotros Y es si el se medio. lo abre a alguien, ay, chinazos, ¿no? Si le abren el show a alguien, que sea alguien que de verdad está. Pero yo le decía, pero si la gente Queriendo- pagó los tickets fue para verlos a él. ¿Cuál es el Claro, miedo? exacto. Y no nos dejaron. Y con Mark Anthony, una vez que lo dijo, ¿verdad? Sí. Cuando dijo, no, ustedes olvídense de que porque van a ser los teloneros, van a venir como que, buenas, nosotros somos Eso nos Puchituco, pasó. Bueno, espero pero es que te mira, guste". mira los ¿Eso nombres que te quién estoy lo dijo? diciendo. Yo le Te decía, ¿Te decía. dio ese consejo? Sí, nos sentó y nos estaba hablando Me de muchas gusta. cosas Sí. y nos quedamos. Es que nosotros agarramos Agarra- librito y estamos y que. Obvio. Total, gotera de todo lo que Gotera nos- de todo lo que estaba pasando. Y nos dijo, ustedes son unos compositores y la industria
reconoce que son ha buenos. reconocido que ustedes son unos compositores de 4 pares de cojones. Bienvenidos. Amén. ¿Trabajan con productores mediocres? No, con productores de 4 pares de cojones, mezclan como es, masterizan como es y tal. Amén. Ustedes no es, espero que esta canción les guste. No. Gracias. Agradece que te estoy Yo les estoy dando es trufa blanca picadita. Esto te tiene que gustar. O sea, si no te gusta, el del peor es tú. O sea, porque yo lo que te estoy dando es oro en polvo. O sea, ustedes salen. Pero le digo que el show de ustedes haga que yo me asuste, aunque la gente que está allá haya pagado el ticket por mí. Exacto. lindo, Yo le dije, tú madre. vienes para acá. O sea, yo lo que les estoy dando acá es carne guayú. Como Ricky nos pasó en Perú. Esto es ¿te acuerdas? carne guayú lo que yo les estoy dando. Sí. Esto no es, espero que les guste. Si les gusta, No. aplauden. No. Aquí lo que viene es Yo carne salgo y guayú. dejo O sea, esa tarima cuando tú prendida. cocinas carne guayú, tú dices, dale pues. Dale. Dale. Y me encanta porque entran a la tarima con esa energía, pero tienen una humildad Total. grandiosa. Sí. Y esa combinación de cosas es explosiva, es autenticidad, humildad, talento, buenos mentores que tienen No, también. va pues. Así que yo estoy segura que esta carrera va a ir, pero bueno, Amén. para arriba Amén, todo el amén, tiempo. amén. Y no quiero terminar este podcast sin que me cuenten algo. Bueno, primero que no les he preguntado de Estados Unidos, de la vida aquí en Miami. Sí. ¿Hasta qué edad vivieron hasta los 20? Sí. Más o menos. Bueno, no, yo hasta que me gradué. Pues sí, Yo llegué aquí a los 18 21 años. A los 21 años. O sea, llegué. ya tenías una vida, ya tenían... Ya. No, yo nosotros tenía- nuestra juventud Fue completa toda en Venezuela. vivimos. Niñez, Que de graduación de hecho, colegio, es que todo se eso. viene parte 2 de esta entrevista. A nosotros a veces nos pasa, y no es mentira, que a nosotros el venezolano no nos ve como el Ávila y Puchitucutu. No nos ven así. O sea, nosotros... Pero Porque ustedes nuestra son car- venezolanos. Porque No, nuestra carrera- 100% venezolano, pero como nuestra carrera arrancó acá, Claro. no nos ven como otros artistas venezolanos, como, en verdad todo pasó desde que empezamos a ganar como premios y ese reconocimiento Ajá. de Empezó afuera. como que ellos son míos, los quiero, ahora Claro. sí. Pero sí nos costó full que el venezolano nos Sí. Y agarrara, con respecto ¿sabes? a la vida aquí en Eso los Estados pasa Unidos, mucho con los artistas que se hacen más Fuera. que todo afuera. Sí. Pero ustedes y son sobre todo en una ciudad como venezolanísimos. Miami, que es multicultural. Totalmente. Porque a nosotros nos pasa, de hecho, aquí en Miami, después que sacamos el tema con gente de zona, yo te puedo decir que probablemente de cada 10 personas, 7 son cubanos. Porque nos ven como la referencia que grabó con gente de zona Ojo, pero y no- la canción funcionó también para ellos. Entonces, Claro. voy a un restaurante de cubanos y mucho más Pero probable. a nosotros nos tocó correr Exacto. Flow, Servando Florentino en Venezuela cuando corrían todo en Ecuador. Sí. O sea, estábamos haciendo mercado, íbamos a hacer una gira, estábamos cantando lo del Coliseo de Rumiñahui y todas estas cosas. Y estábamos haciendo mercado nosotros normal y vemos una foto. Teníamos gira de medio nosotros y nos quedamos en Airbnb tranquilo y, ¿sabes? Vamos a hacer un mercado y olvídate, un buen desayuno ya. Y a a patear patear la calle, calle. tú sabes cómo es eso. Vamos a ahorrar presupuesto. Totalmente. Haciendo mercado. Obvio que lo Ey, sé. Una foto, 2 fotos, tal. Qué éxito. Damos el carrito. En Yo Ecuador. pago en Guayaquil, Guayaquil. a correr. A correr siento miedo por mi vida. O sea, Porque no estábamos acostumbrados. no estábamos como... Era como raro para nosotros, como que esto aquí. Pero porque allí pegaron... Sí. Increíble. Sí. Increíble. Qué En Ecuador fue... bueno. Te puedo decir Emoción. que en verdad Ecuador fue el primer país que nos acogió así Estás loco por fuertemente. soltar un chinazo aquí. Fuertemente y que nos fue supremamente bien. De hecho, nos pasa, nuestra hermana vive en España, y Ajá. estaba estudiando en la universidad, arrancando la universidad en Tenerife, fue en ese momento, y llega y está hablando y conoce a una muchacha de Ecuador. Y le dice, no, yo soy venezolana, pero vivía en Panamá. Ay, hay unos muchachos de Venezuela que me encantan, Que que venía se de llaman Ecuador. Puchitucutu, no sé qué cosa, porque ella venía de Ecuador y nosotros en Ecuador estábamos, pero partiendo en ese momento. Dijo, son mis hermanos. Qué O sea, emoción. no lo creo. ese tipo de cosas Sí. nos pasó en Ecuador y esa vez de Guayaquil fue correr, pero con Amén. miedo. Que ahora que Ahora sigan con con alegría, Tragado que- de ti, el nuevo disco. Totalmente. Y que Chino y Nacho partieron en Ecuador con todo. Sí. Total, ese público es cautivo para ellos y para nosotros. Volvemos. Amén. Mira, tienes una experiencia en el Coliseo, no sé dónde. Rumiñahui en Quito. Ajá. Que aparte, para respirar es candela. Es candela respirar en Quito. Total. Nos pasó algo allí que tiene como un mix entre chimbo y todo se transformó después. Sí. Ajá. Vamos cantando, veníamos a un festival de una radio súper importante allá. Estaba Morat, Camilo, Mau y Ricky, un montón, creo que más estaba. Rombay, Tropical Mind, o sea, todo pegado. Y nosotros estábamos funcionando muy bien en Ajá. Ecuador. Nos Sí. dan hora premium, 8:30 de la noche más o menos estábamos cantando nosotros, 9 de la noche. Que eso es hora novela, ¿sabes? Que tú estás, eso es hora Sí, premium. 16.000 Rating personas. arriba. Sí, A sí, todo sí, lo total. que da. Tienes
15 minutos, 12, 15 minutos, porque es un festival esto muy grande. Salimos nosotros. Tenemos algo muy... También que ahí, que lo agarren Ese los también nuevos un artistas. artista que ahorita no sé quién fue. Salgan con la canción más pegada. No la dejen para último. Ajá. Salgan con la canción más pegada en ese momento, porque si no se van a comprar refresco. Me Totalmente. encanta porque ustedes sin querer queriendo han dado un montón de tips para productores, músicos, cantantes, personas Sí. de la industria que están trabajando, que están comenzando o que tienen años como ustedes. Sí. O sea, haciendo esto. si la gente compró los tickets para ir a verte a ti, entonces tú puedes cantar esa canción de último porque la gente ya sabe que tú vas a cantar la canción. Pero si es un festival donde te dan 10 minutos Salgo con para el que palo. cante, sal con el palo. Porque ¿qué he visto yo que ha pasado? Tienen el palo para el final. Entonces tú dices, cantaron canción 1, la gente se distrajo, cantaron canción 2. Cuando cantan la 3, que, pero es que estos son los muchachos de Tuki Tuki. En cambio, yo prefiero abro con Tuki Tuki. No, pero en ese Y momento no eso- existía Tuki Tuki. Teníamos otra y canción ya que se la llamaba gente, Coco y Miel. y ya la gente se Ajá, queda Claro. viendo el show. Y ahí Obvio. puedes cantar tus dos canciones. Teníamos esta canción número 1 en el país. Todo Sí. Salimos con este tema. Nosotros, como te dije también, querosén, ¡Vamos para adelante! Total. Que sea lo que Dios quiera. O sea, ya nos faltaba el aire por estar en Quito, porque en Quito, en verdad, te falta el aire. Sí, o sea, sí, y hay sí. que brincar de a poquito, ¿viste? O sea, Era- ahí es un meneo nada más. Y eso de brincadera no, hay uno hace Oye, como un intento de ¡hey! y no hey". mucho, no mucho. No mucho. Y, no y mucho. volteando para decir la bomba, no oxígeno La cero. bombona oxígeno cerca, hermano. para no No, desmayarse. vale, ustedes tienen que hablar entre canciones. Salimos Ustedes en eso. tienen que hacerlo, Y no saben lo que nos reímos por atrás nosotros Ah. hablando por el... ¿Cómo se llama el micrófono? El segundo, se me fue el nombre. El director. No, con el que no se escucha el el público. tollback. El tollback. Ajá, el tollback. Nos reímos nosotros de ahí. Sí. Ay, qué Salimos, vemos el reloj, 12 minutos, me acuerdo 12 minutos perfectamente. Y ves ese segundo y dale el intro. Nosotros tenemos un intro increíble Ajá, también. Qué lindo. Sale el intro. Vamos para afuera. Arranca la canción. Sin micrófono. 16,000 personas. Es un coliseo. O sea, tú sientes que Y el la gente reloj, de arriba te está y el cayendo. reloj 11:40, 11:39, Que no hay 11:38. no hay como, vuelven a poner porque tampoco es que soy yo No el es como que pausa, cierre. disculpen, señores. Que Arrancamos de nuevo. No podía ni no va a pedirles pasar. perdón porque no tenía No va a micrófono. pasar. No Y va la a gente pasar. empezó a cantar el tema. Y la gente empezó a cantar. Ay, pero qué Entonces, no, ese miedo que te va entrando por los pies. que es horrible. Que es horrible, me sudaban las piernas. Sí. Yo creo que nunca había Odio. sudado eso, que me sudaran las piernas del miedo de ese momento. Qué miedo. Y cuando Si hubiésemos salido con una concientizamos- canción random, película de terror. Película de terror Película de completamente. terror. Por suerte salimos Cuando con me la que quito la el gente se INER, conoce. yo me quito el Ajá. INER, escucho a la gente cantando. Y ahí salieron los micrófonos. Y hay que... Ahí salieron los micrófonos y siguió el show. Ay, acabé de cantar. Ahí Y siguió el aparte, show. eso lo lindo de que la gente haya respondido con eso, ¿sabes? O sea, lo que pudo ser una mala historia terminó siendo un inicio. no, pero no apto para gente que turbulencia. sufra de corazón, ¿oíste? Para que sepa Turbulencia, que pero la el avión te primer pegó. momento es... Bueno, ponte tú, imagínate. Yo, no, estoy sufriendo, Estás del lado, chicos. estás en de este lado en, mayúscula. en la tarima, Sufriendo. estás del lado de la tarima y pasa eso, preinfarto Pre- completamente. Preinfarto. Completamente, ya no se hace, pareces estos tipos de No. los aviones que hago en este momento, totalmente. No, no. Eso es, de verdad, es fuerte. De hecho, yo siempre, por eso, siempre, yo nunca me voy frente a la tarima. Tú estás al Siempre lado. estoy al lado. Sí, sí, yo te vi. Porque siempre estoy atrás. No, que Como en te monitores. guardamos un puesto. No. Háblalo ahí, háblalo ahí. Gracias, tan bello, tan amable. lindo, gracias. Yo me quedo allá. Esta risa de Ajá, tan grande. exacto, no, Gracias, déjalo. me quedo ahí al lado, sí. Muchachos, Nos no pasó eso saben lo muy que he lindo. he disfrutado de este podcast, pero les quería preguntar algo que me contaron una vez en uno de nuestros encuentros acá en Miami, en un evento. A ver. Me hablaron de algo que me pareció tan único, pero también a la vez tan venezolano y que habla mucho de lo que son ustedes, que son músicos. ¿Ustedes estudiaron música? Sí, Sí. los Sí. dos. Yo estudié en Berkeley, de hecho. Ah, tú estudiaste en Berkeley. Bueno, el curso de ¿Ves? verano. Por eso Ah, te el digo. curso de verano. Berkeley no te pega. Exacto. ¿Viste? Qué bueno que te quedaste aquí. Exacto. No, muy lindo, No, muy mentira, apreciado Berkeley y es espectacular. hermoso. Sí, no, pero te encantó. Me Hiciste el curso. No, y me viví todo lo que estaba pasando. Espectacular. Tú también tienes. Sí, yo tengo De hecho, musical, Pucho pero es yo no multi- hice- Pucho es yo soy multiinstrumentista. multiinstrumentista. Es que yo digo que. No, yo también, que pero de ustedes- percusión. Que ustedes estudian todos los días. Realmente. Nunca Ustedes, paras. ustedes estudian todos los días. Pero el punto es que vienen de una familia musical. Sí. Total. La familia de ustedes es músico y es muy tipo la familia venezolana que se reúne y canta. Y un Totalmente. día ustedes me contaron una vaina que me pareció loca. Y es que tu papá cumple años y para celebrar el cumpleaños. A las creo- 6 de la mañana. Es verdad.
Echa ese cuento, porque Sí, nosotros, cuenta De hecho, por con- culpa de mi papá, o sea, no por culpa de mi papá, Ajá. como en homenaje con él y con todas las cosas, este año hicimos una gaita. Sacamos también una en gaita diciembre. este año. Porque mi Ajá. papá fue gaitero muchos años. Sí. No fue gaitero, porque uno no deja de ser gaitero, pero lo hizo profesionalmente Sí. muchos años. Sí, y nuestra familia, por el lado de nuestro papá, somos muchísimos aparte y éramos que celebrábamos hasta la caída del árbol. O sea, se cayó el árbol, saca una charraca, Eso es muy venezolano. Eso, un balde y un rayo de queso y prende esa fiesta hasta las 4 de la Totalmente. mañana. Mi papá empezó, cuando él cumplió 60 años, dijo, mira, ¿sabes qué? Las rumbas que yo hago en la noche, quedo demasiado cansado y tal. Y a mi papá le encantan las mañanas. Él se para a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y él tiene un view bien bonito en su casa. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ahora la fiesta en la mañana. A mí al me gusta el principio- amanecer. ¿Tú quieres al compartir principio- conmigo? El amanecer. Al principio Eso me parecía una pareció locura. tan loco cuando me contaron que la invitación a la fiesta, cállate A las en 5:30 de la mañana. A las Cállate. 5:30 de la mañana en la fiesta. Y mi papá pone hasta dress code. Tienes que ir vestido de blanco. Yo le dije, papá, estás poniendo muchas complicaciones. Di, Ey, 5 de la mañana en pijama. 67 personas metió en la casa, Más. viendo, o 100 personas metió en la casa. Carne en vara. Desayuno con carne en vara, kiosquito de café y todas esas cosas. Ey, y estaban todas las esposas felices porque los maridos a las 2 de la tarde estaban durmiendo en la casa el sábado. Exacto. Todo el mundo a las 3 de la tarde está el ratonado. A las 3 de la tarde ya estaba todo el ¿Por mundo qué? en la casa y yo, me Porque a encanta. las 6 de la mañana es café, mimosa, arepitas con carne en vara, no sé qué. Y ver el amanecer. Y ven el amanecer y todo Qué este cuento. maravilla. Bueno, mi hija Ajá. tenía clase porque mi papá el cumpleaños pasado cayó como miércoles. Ajá. Y yo Pero le ¿y dije, él lo celebra el mismo día? él lo celebró esa vez el mismo día. Ah, Era un wow. miércoles. a la No, mañana. dígame cuando la pandemia, que podían reunirse nada más 20 personas y organizó el cumpleaños En en cuatro cuatro partes. partes. Sí. Tú tienes de 6 de la mañana a 8 de la a No, 9 de la mañana, sí. sí, Ah, no, para chico, afuera. chico. Pero ese De dice 11 de la que- mañana al mediodía, Ese para dice afuera. que lo Ya está. Y reventó el- porque dijo, yo fui host desde las 6 de la mañana y Hasta eran las 2 de la 4 mañana. Los que llegaron a mediodía no se fueron ninguno. De mediodía para adelante empezó. Y yo decía, si llegara la policía, esto es una locura porque él dijo, de 8 a 10. Claro, pero otro no te de llega la 11 policía. a Aquí 3. más llama a la policía a todas las 9 de la mañana. No le va a llamar a la No, policía a nadie. exactamente. No, y bueno, Pero tu papá a las 3 de la tarde ya estaba en otro Quebrado. modo. No, pero mi papá Quebrado. igualito aguanta. sí. Pero ahora todo el mundo a las 6. Bueno, yo digo, mi hija la llevé, le cantó cumpleaños, todo, picó torta, desayunó, la vestí y la llevé para el colegio. O sea, imagínate cuando empezó la fiesta, Wow. que todavía me daba chance de que celebrara. Y la verdad que sí, él tiene sus inventos de locura musical y es algo que viene de nuestra vena artística. Y es así de alegre como Sí, usted. sí, la verdad que es Sí. bastante alegre. Y viene por su mamá, nuestra abuela, hizo Sí. discos de bolero y Sí. todo. O Ah. sea, esta música viene Esto, de la casa. esto ustedes lo traen en la Todo. De sangre ella, completamente. sí, esa es Y el tema de la adaptación a Estados Unidos y el inglés, ¿cómo les ha ido con eso? O sea, Vivimos en Miami. But do you Vivimos speak en English? Miami. You speak A little English? bit. Yeah, we speak. A little bit. Como Víctor Drija dice que si nosotros nos ganamos un Grammy americano, tengo que subir nada más yo. Y él desde abajo aplaude. No, Dije, from no, no, duo, no. Gracias, Drija. Let's imagine that you are winning a Grammy right now. Exacto, man. Dale, pues. Quiero, No, ok, no, yo no, quiero, no. ¿Viste? Ya. No, bueno, I No, wanna dice, know. What would you yo say? es así, What would yo you es así say? como lo certifico. Yo soy como la fiscal que aparece al lado y dice lo certifico de Pucho. Lo que Yo le diga dije, Pucho y que, aprendete el lenguaje de señas por lo menos. Yo hablo inglés y entonces tú empiezas como... Pero No, mentira, what would me you lanzo. say? I wanna listen to you. ¿Qué diría? Mira, sabes que está difícil ahora decir un speech de un venezolano ganando un Grammy porque el de Raguayana fue increíble. Wow, sí. Aunque él fue muy inteligente porque dijo, hey, thank you, we're Raguayana from Venezuela, I'm gonna switch. Y ya Of se course. fue para español. yo sería el switch de este dúo. Exactamente. Mira, la verdad que sí, ya tenemos casi la mitad de vida viviendo acá, a pesar de que esta es Así una no, ciudad... yo tengo más de la mitad de mi Ya, vida. aquí. yo no. Me falta un poquito. A pesar de que esta ciudad no te exige el inglés como tan fuerte, porque la migración latina es muy fuerte, yo creo que si ahorita a nivel de industria o de cualquier trabajo que tú quieras hacer, quieres tener un poco más de posibilidades en cualquier renglón de tu negocio, hay que por lo menos dominar un poco el inglés. Pucho habla muy bien inglés, yo hablo inglés penoso, o sea, con la gente latina en inglés penoso. Pero es inglés. Me gusta eso. Me han respondido de todo menos yo hablo inglés penoso. inglés penoso, o sea, me da pena con el que habla español, porque es el crítico. El que habla español, o sea, con el inglés como segundo, es el crítico. Pero en Francia, de hecho, Pucho, cuando estábamos en Francia y Bélgica, Son muy me co- sorprendió, Sí. porque yo en verdad no sabía que tú hablabas tanto inglés. Sí. Pero como esa gente no te va a criticar, porque ellos tampoco hablan inglés, hablan francés y hablan otra vaina. Entonces, O sea aquí que- yo digo, estamos sueltos. Nosotros tenemos una anécdota con Tucu. Suelto, porque suelto. Tucu es el Qué que parece bueno más es. gringo de los dos. Total. Pero no habla tanto inglés.
Entonces, nosotros una vez nos pasó en Margarita, Ay, no. en Venezuela, viendo Margarita, este coño parecía Archie, pelirrojo, Total. pecoso. Niño, total. Y fuimos, teníamos un full day. ¿Te acuerdas de esas opciones que tú llegabas a un resort? No, ahí estábamos quedándonos en el hotel este que era todo incluido. Mares, era uno de esos. No, ese es en Puerto La Cruz. Playa Por del la Agua, mar, pa- en- No, había un hotel que era súper grande. Sí, enorme. Ay, yo ahí pasé. Parque cuando Playa me- del Agua, ¿no se llama? No, era el... Bueno, en ese, que Había tenía uno que se casino llamaba y tenía Por la todo Mar gigantico. Suites. Bueno, uno de Bueno, esos. en eso. eso. Pero estábamos en eso. Y yo le digo a Tucutu, estaba una señora que atendía, llegaba En la mucho- playa. Llegaba mucho europeo, gringo y demás. Y había como una... Bisutería. No, chico, era de vaina de, como de café. No, era refresco. bisutería, era para uno... Para Y yo le digo a este, vaina. solamente señala y di, how much? Dice este. No. Mira, ese... Tú veías ese Italia- margariteño, daba mortal, y no un sabía momento, cómo señor. decirme. Un momento, señor. Ay, qué Y mal. yo le digo, no le digo, no hables, mudo. Y el tipo cuando al final le dice, oh, No, agarré una calculadora. Y Ay. hacía así. y tú le dices como que, muchísimas gracias, ahorita busco la cartera. Y el tipo se quedó así. Bueno, Ay, el karma le llegó. pobrecito, El qué karma mal. le llegó. Oh, pobrecito. 20 años atrás, Ajá. nosotros recién llegados, cuando uno recién Hablaba llegado menos aquí, inglés. Hablaban menos inglés y nos fuimos para Miami Beach. Te estoy hablando chamito, tú tendría 15, 16 años por ahí. Ajá. Y llegamos a un bar, discoteca No, 18, en Miami. 18 ya más o menos. Bar, discoteca en Miami. Y estábamos un grupo en una mesa y de repente llegaron dos gringas guapísimas y se acercaron a la mesa. Y las tipas empezaron a hablar y tu papá, yo le veía las neuronas quemando, la candela del pelo rojo Papi, le yo salía. estaba 2 más Y él 2, tratando de hablar, 4, hey, 6. you me, you know. Yes, Hey, you know. yes, yes. Bueno, total que... Lo pasó una vez en migración La también. muchacha tuvo a Tucutu Ay. 2 horas, cuando te tuvo ahí, Tucutu con ese inglés. Dale, mi amor, eso inglés es- con barrera. Y Cuando terminó- las y damas se terminó. despidieron, Inglés con barriga. Cuando Y terminó y qué. Dale, mi amor, un placer, que estés muy bien. No. te lo juro. Mira. Mira, nos quedamos todos así. Y mira, CM, tú Ese hablas es, español. Exacto. La tipa la tuvo 2 horas, Tucutu. You, me, you know. You, me, you know, want to, you and me. Y de repente la chama cuando se pique, gracias, mi amor, un placer. Estábamos todos y yo me sabía la historia y le dije, ¿te acuerdas de Margarita? Acabas de pagarlo, cabrón. Total, Acaba de karma. Pero nos pasa también en migración. Muy bien. Que viene alguien en migración y nos va a decir algo. Y nos ve a los dos. Y ve a Pucho y ve a mí. Y te cabrón. Y le habla inglés a él. Olvídate de este criollo tal. Y llega para acá y que... Dice, este me habla inglés jamaiquino. ¡Bum! Total. Pero la verdad que Pero sí. bueno, Miami ha sido de mucho aprendizaje para nosotros por la multicultura. ¿Qué Hemos sienten? trabajado ¿Qué con sienten gente- por Miami? Con brasileros, con Cuba. No, Mira, yo soy Yo creo que soy nosotros- 305. De nosotros verdad que soy nosotros super somos- 305. Sí, sin duda el resultado de lo que hemos vivido acá y es algo que agradezco que en este caso nuestro papá haya tenido la visión de mudarnos antes de que empezáramos como a desarrollar más cosas en Venezuela, Sí. que nos permitió como, ya cuando nosotros llegamos hasta el nivel de composición, pues somos como un plato mixto, a pesar de que traemos bien. mucha esencia de lo que vivimos en Venezuela y seguimos siendo orgullosamente venezolanos y es algo Siempre. que tratamos de llevar en Amén. nuestra Eso no se manera de quita. ser. Eso no se quita. También hemos tenido la oportunidad de tener vecino peruano, de vivir, de estar tiempo en Ecuador, vivimos en Puerto Rico también, que Sí. Puerto Rico es como Margarita con Walmart y dólares, es como increíble. Tenemos mucha gente que nos escucha de Puerto Rico. Un Increíble, abrazo, amamos la nosotros. isla, Son pero lo máximo, la isla del increíble. encanto. Y nos íbamos a chinchorrear para los Sí, pueblos. totalmente. Conocemos Puerto Rico completo. Es más, Ay, tenemos amigos boricuas que conocen menos Puerto Rico que nosotros. Totalmente. O sea, yo le digo, tú nunca has estado en Laja, en Sidra, Y no saben. en Sabana, en todo. Porque nos íbamos a Cuando pueblos. empezamos este podcast, yo dije, este podcast va a ser rápido porque los muchachos tienen otra cosa que hacer. Y esto es podcast 30 minutos. Yo creo que llevamos 1 hora, pero no quiero dejar de preguntar. En Puerto Rico, ¿trabajaron con Gilberto Santa Sí, Rosa? sí. Ajá, La ¿qué hicieron con productora. él? Tuvimos la Con productora- Camino a los Records, es la productora que Gilberto tiene, donde... Agarraba nuevos artistas, nuevos hacía artistas. nuevas cosas. Nosotros hacíamos como una función como A&Rs. Vamos a llamar allí en la Y su disquera. hijo, Trabajábamos con que se eso. llama Joel, fue nuestro manager Oh. en esa época, pero con un grupo que nosotros teníamos. Y creamos hoy en día un vínculo. Nos pasó una de amistad venezolanía espectacular tenemos una anécdota muy buena. con Gilberto. Porque yo soy percusionista. Bueno, los dos somos percusionistas, pero yo me dediqué y en verdad nosotros aprendimos a tocar percusión con Carnegie Hall de Gilberto Santa Rosa. Totalmente. O sea, ese disco no lo sabemos para atrás. Tú me dices, minuto 2:51 de la canción 7 No y yo puedo pongas arrancar. esos y que- retos que tú no eres Mr. Taca, taca. Gallero. tú No, no es verdad. Es verdad. Y que dime el minuto. Pero de arrancamos 50. así. Y llegamos a la casa, o sea, cuando ya nos vamos a Puerto Rico y todo, llegamos al apartamento de Gilberto. Va a decir algo feo, pero no importa, es anécdota. Pido el baño y me dice, no, ve al baño de papi. Vamos al baño de papi. Llamé a mi mamá. Mamá, estoy en el baño de Gilberto.
¡Ay, qué Estoy en el baño de Gilberto. Lo logré. Cállate. Lo logré. En mayúsculas. Lo logré. O sea, No, increíble. Y con él, Ay, con qué él lindo. tenemos una amistad. En ese momento él también estaba sacando un disco y nos permitió como participar, primero como oyentes, porque estábamos muy chamos, eso fue el año 2009, Ajá. y para nosotros fue más una escuela que la posibilidad de Claro, trabajar con pero él. qué bien. Y con su hijo también nos abrió muchísimas puertas. Todavía tenemos una relación de amistad espectacular, así que él podría ser un feature que podríamos tener. ¡Ay! contigo, ¡Guau! Nos queremos muchísimo. No, pero eso sería grandioso. también, aparte que el caballero de la Amén. salsa pues lo aman en Venezuela. Él de hecho, ¿te acuerdas? Bueno, ese disco del Carnegie Hall, nosotros les contamos que ese concierto para nosotros era muy especial y que había sido muy especial. Él hizo uno con la Orquesta Sinfónica de Venezuela cuando no sé cuántos En el años Teresa cumplía, Carreño. en el Teresa Carreño. El sinfónico. El Gilberto Santa Rosa Sinfónico. Y nosotros dimos ese concierto, yo fui, de hecho, yo tuve la Es que oportunidad él de ir a verlo muy y amado él en consiguió un Venezuela. afiche. Y Wow, me lo dedicó. Yo tengo qué un afiche lindo. de ese concierto. Wow. Me lo dedicó Es que Gilberto. estábamos mucho. Entonces, poder Sí. hablar con Gilberto ¿y cómo haces tú esto? ¿Y cómo hacen los otros? O sea, y tener esa amistad de hablarlo y ser amigos Sí. de nuestros ídolos. Nosotros somos amigos de nuestros ídolos. De hecho, Amén. a mí me pasaba con Ricardo, tengo una anécdota con Ricardo que me jodió, para que sepa, y sí le salió el maravino, porque ¿Qué te hizo Ricardo? Marlene se burlaba, porque soy muy fan de Ricardo. O sea, de hecho, yo soy de los que en los conciertos me paro en el American Airlines a gritarle, ¡Montaner, te Y lo amo! peor es que ahora Entonces, tú te Marlene se lo imaginas, pide. yo mido 1,85 m, grande. Eso para que sepan se que le yo va- no soy Y con bajito, esa sino que él voz es que alto. tienes. Y Marlene es la que me dice, dale, Dale. grítale. Entonces, soy muy fan, en verdad. Soy muy Yo fan. Desde el también, principio, yo soy llegaba yo a la demasiado fan. casa y yo estaba durmiendo, o sea, me podía acostar a dormir en la cama de Mau. O sea, tenemos una amistad, Sí. una hermandad. Sí. O sea, una amistad, una hermandad de casi Años. 20 años conociéndolo. Sí. Y Marlene me jodía porque sabía que soy muy fan. O sea, yo me ponía nervioso cuando llegaba Montanero, todas las cosas, y me hacía que yo me sentara en las piernas, o sea, no te Tan puedes imaginar. bello. Y un día en la finca que ellos tenían en la fundación, había una fiesta, una vaina, unos vinos tantos, unas cosas, y yo dije, aquí fue, me voy a declarar mi amor a Montaner. Voy a declararle ¿Cómo mi fue amor a eso? Montaner. Inhibido. Estaba en la tal y decirle, coño, Montaner, te voy a decir algo. O sea, dentro de todo, yo soy muy fan tuyo, muy fan. Y yo, ¡ay! Párenle los tragos que está aquí declarando mi amor, ¿viste? Cuidado con Ay, tú, no, con tú. qué No, bello, no, no, qué bello. total. Sí, la verdad, total. con él. Y los cómicos, Marlene, te lo juro, los conciertos que hemos ido, ella empieza a hacer señas como que. Grita. Para que tú se pare y empiece. Te amo, bellísimo. Yo le digo bellísimo con la barba. Tal. Y yo soy de eso. O sea, yo le digo, está bellísimo, ¿verdad? Es mi marido. Me dice. Es mi marido. Está Ay, bellísimo. Y no. esa barba No, le la queda verdad que sí. increíble. Ellos han sido algo muy especial Totalmente. de nuestra llegada a los Estados Unidos. Los conocimos hace casi. Tenemos 20 años viviendo aquí y tenemos 19 años 19. tenemos, y tenemos 18 18 y años medio. conociéndolos Es ahí. que son personas extraordinarias. Y una familia Y- ejemplo. Y lo increíble. bonito es que nuevamente recordamos el tema de la congruencia. Lo que ves es lo que son. Y Totalmente, eso es totalmente. importante. Sí, totalmente. porque decir una cosa y hacer otra es... No son unos personajes No. los que estás viendo en las redes. Todo lo que ves es tal cual y yo también le gritaría ¡te amo! Totalmente. Pero contigo sería más lógico que se viera Exacto. a mí. Exactamente. Pero total. Mira, sí, pero no, lo voy veo. trayendo. Estábamos hablando de Miami, ya para sí. ir finalizando, y del sentimiento de Estados Unidos, ¿no? Sí. De lo que sienten por este país y por Ese esta es mi Sí, caso cultura. también. O sea, ya. yo tengo un 0212 y un 305 en mi corazón. Sí, la verdad Totalmente. es que Lindo. hemos aprendido a llevar y a crecer y amar esta ciudad que la verdad que es una ciudad de muchísimas oportunidades. Sí. Y Sí que hoy lo en día, es. de hecho nuestros hijos ya nacieron acá, así que pues obviamente desarrollamos y tenemos una tanto tiempo vida. acá que nos dio chance de tener amigos de muchos años. O sea, como podemos hablar de Mau Enrique y decir, tenemos 19 años conociendo, o sea, Sí. nos conocemos antes de la Claro. música, Sí. antes de la fama, antes de todo eso que estaba Divino, pasando. sí. Somos amigos por De la verdad. amistad. Totalmente. ¿Me explico? O sea, Amén, eso nos dio y hoy en día tenemos grandes amigos. Bueno, y Eva familia. bebé, Eva niña, 8 Sí, años, 7 años. sí, sí. Y entonces eso también nos ha permitido, porque yo creo que uno es de donde tus recuerdos más sólidos están. ¿Es así? Y eso, en el caso de nosotros, nos permitió, por lo menos en mi caso, vivir 21 años en Venezuela. Y yo tengo recuerdos muy sólidos de mi vida en Venezuela. Y volvimos escuela, mucho. O sea, universidad. y hemos vuelto a Venezuela. O Sí. sea, tú me das un carro y yo tardo
como 7 minutos en adaptarme en Caracas, ya me ves Y al mismo de cruce. tiempo tengo casi 20 años viviendo acá en los Estados Unidos y tengo recuerdos muy sólidos, muy felices, de momentos también de frustración, de llámese nuestra carrera personal. Entonces, eso es lo que nos ha permitido en este momento. Yo te puedo decir que yo pertenezco a dos lugares. Es divino. Yo digo que es el corazón se va ensanchando y cuando somos personas, y me incluyo, que tenemos la capacidad de ¿Tienes cuántos amar. años aquí? Yo tengo 15. Voy a cumplir 15 un rato, ahorita. también un rato. Sí, un rato. Y amo. Y siempre lo comparo con el amor de los hijos. Uno ama un hijo y luego también ama al otro hijo. Total. Y te preguntan a cuál hijo amas más. También es cierto, en mi caso, no sé en el de ustedes, que Venezuela... en mi caso, mis papás me aman más a mí, pero voy a seguir. Pero digo que Venezuela tiene como Exactamente. un lugar, obviamente, que nadie Total. va a sustituir. Totalmente. Porque Porque ahí es como- naciste también. Es como, claro, yo no nací en Venezuela, pero nací en Montevideo. Pero Pero me es crié, verdad. pero salí de 2 meses de Montevideo. Es verdad. En fin. Pero siento, el punto es que uno va sumando amores y el corazón se va ensanchando. Sí, 100%. Mira, No. Camila, te voy a decir algo. Esto necesita segunda parte. De verdad. Con no. café y hablamos otro para echar cuento. De verdad, es no. interesante. Mira, aquí el tráfico se fue largo, ¿viste? Es más, Por yo favor. estoy seguro que el que esté viendo esto o esté escuchando esto en su carro, pones el YouTube, lo escuchas en tu carro, no se ha bajado del carro todavía. Te lo juro. Y está diciendo, coño, que termine, que tengo una reunión, que termine de bajar. Es verdad. No, y tú sabes que como hemos hablado mucho de la industria, de ser músico, compositor, cantante, también no solo eso, sino de abrir un espacio en un nuevo país, en una nueva ciudad. Sí. Yo no quiero terminar el podcast sin que ustedes nos digan así como descarnadamente consejos o reflexiones o cualquier cosa que crean que pueda servir a una persona Sí. que está o comenzando la carrera, bien sea en la industria de la música, que es bastante competida y Sí. difícil, o en alguna otra En cualquier industria. Oh, y nosotros carrera. tenemos otros negocios también, que después podemos hablar de eso. Sí, nosotros yo somos sé, Clark no Kent y hablamos. Superman, depende del Es horario. verdad, no hablamos de Depende eso. del horario. Pero es importante también decirlo, que ustedes también hacen otros negocios Total. aparte, Sí. porque uno necesita aquí también Total. para vivir, y, ¿no? y que con esta carrera a veces es muy difícil tener un trabajo de emplearte de 8 a 5. Entonces te toca también emprender, o sea, básicamente 2 emprendimientos. La música es un emprendimiento y tienes que buscar uno que tenga la flexibilidad del horario. Total. Para que mañana, si te sale un viaje a Perú, no tengas que ir a hablar con tu jefe y te diga, no, aquí tienes que cumplir horario. Sí, no es así. estamos en lo mismo. Son aguas difíciles. Sí. Totalmente. Nosotros siempre, y este es un consejo que he dicho en 6 millones de entrevistas, pero siempre lo Siempre lo repito. tenemos frente. Creo que nos lo dijo nuestro papá, ¿verdad? Dijo, el único lugar donde éxito está primero que trabajo es en el diccionario. Es en el único lugar. Entonces, si tú quieres conseguir el éxito en cualquier renglón, te lo digo en el caso de nosotros, que somos músicos y que al mismo tiempo también trabajamos por otros sueños, como la composición y los trabajos que tenemos en paralelo, pues hay que trabajar para conseguir el éxito, porque es el único lugar donde lo vas a ver primero es en el diccionario, porque está la isla. El tren siempre llega. Lo que cuesta es cuando llega y no estás preparado. Sí. Así que a prepararse. El tren siempre va a venir. A prepararse, no esperar como, no, voy a esperar que me llegue esa oportunidad para prepararme. Prepárate porque la oportunidad siempre llega. Total. La diferencia es cómo le sacas provecho tú a la oportunidad, depende de lo preparado que estés para tenerlo. Total. O sea, todos los días tienes que salir dispuesto a que te puede cambiar la vida, como a nosotros nos ha cambiado la vida un mensaje que nos mandó directo Willy William y nos cambió. O Montaner, vengan a grabar el disco con los coros conmigo para esta canción. Sí. O sea, que pueden pasar en un mensaje. O sea, todos los días si vas a ser cantante tienes que tener la voz al día, tienes que tener la composición al día, tienes que tener, o sea, estar preparado porque la oportunidad siempre va a llegar. ¿Y cómo Siempre se va a manejan llegar. los altos y bajos? Pegué esta canción, tuki tuki, gané muchísimo dinero, y de repente no pasó lo mismo el año siguiente. Lo que pasa es que La en verdad nuestra carrera es que ya hemos llevado. lo lindo de nosotros, sí, totalmente. Ya hemos Pero llevado está coñazo y Nosotros y en la alegría. pandemia nos cambió muchas cosas y fue Sí. allí porque nosotros veníamos en la pandemia con lo que te estoy diciendo, con el zorro Miñagüe cantando mi canción, 16,000 personas cantando mi canción y tal. Y esto Qué emoción. frenó todo, hizo todo. Y Pero aparte, fíjate que hay nos una- estaba pasando algo que estábamos escribiendo para todo el mundo, pasando todo. Y le dije a Pucho, casualmente le dije, siento que estoy trabajando. Sí, perdimos Y dejé de capacidad. sentir ese Y te voy a amor. decir una anécdota Entonces con esa nosotros... canción. Uy. Esa canción, la de Coco y Miel, es una canción que nosotros desde el 2019 no hemos vuelto a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos música tropical. Nuestro inicio es lo que hoy en día hacemos de nuevo.
Pero ¿qué pasó? Como estábamos nuevos y cualquier comentario te dejabas que te afectara. Es como, bueno, nosotros nos llegamos a llamar Puchitucuto y después nos llamamos PYT porque PYT, Puchitucuto era difícil. Escuchamos muchos consejos no válidos. Ajá. Y nos pasó con un amigo de nosotros que manejaba muchas discotecas aquí. Yo le digo, coño, ¿por qué mi música no la pones en tu discoteca? Me dice, marico, no pongo Juan Luis Guerra, que es merengue. Si quieres entrar a la discoteca tienes que hacer reggaetón o trap o electrónico. Y nosotros nos dejamos llevar por esa ola que con esa canción funcionamos en Ecuador. Si no, nos alargamos a la segunda parte. Funcionamos en Ecuador, pero en la pandemia nos dimos cuenta de que si al final nuestra carrera, toda nuestra música la financiamos nosotros, todas nuestras canciones las escribimos nosotros, hagamos algo que nos haga felices. Totalmente. Y que nos haga felices es tropical, fiesta, que es lo que Y nos nació gusta. Tuki Tuki. Y nació Tuki Tuki y nos dimos cuenta que Yo dije, yo ofreciendo necesito nuestra volver a grabar, esencia. yo soy músico, yo necesito volver a sentir que están grabando el timbal, que están grabando el bajo, estar allí presente Sí. y todo. Entonces pasó de ser, sigue siendo un negocio, porque esto es un negocio, Total. pero nos tiene que llenar primero el alma antes que el bolsillo. Me gusta tanto todo el mensaje y todo lo que han compartido que tiene tanto valor, porque entre risas, entre burlas tragicómicas total. de la vida, siento que han hablado de trabajo, de no rendirse, de perseguir tus sueños, de decretar las cosas que quieres. Creo que nos han dado un ejemplo espectacular y estoy segura que lo Te que amamos, dices Camila, tú, y nos de que encanta la estar gente no se salió del carro. No ha Es salido cierto. del carro. Y dice, ya voy, estoy en una reunión, dame 3 minutos más. Mira, y van viendo. Para cerrar, yo quiero decirte, Cami, que tú eres, bueno, nos conocemos hace como 3 años, creo, Ah, y hemos sí. tenido una... Bueno, para nosotros te conocemos de antes. Claro, obviamente. Eso es lo Ella que- no a nosotros, pero nosotros sí a ahí, ella. ahí es a donde quiero llegar. Primero, eres una persona que hemos venido admirando tu carrera en tus dos mundos, porque verte acá en tu tienda con este emprendimiento tan espectacular que Ay, tienes, lindo, gracias. ver todo lo que tú hiciste y todas las veces que nos alegraste a nosotros también en Venezuela viéndote a través de la pantalla y hoy en día sentir que Como familia. te tenemos como Así amiga es, así quiero que cercana, me sienta. familia. La verdad para nosotros es un gran honor y te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad en tu espacio, Por que sé favor. que Tú mucha eres de gente esas te cosas ve. que hemos logrado, me explico, que Total. que de Por favor. cantar y hacer esto, ahora Total, somos amigos de como Camila. que y estamos llegamos aquí a Miami, hablando con somos ella. amigos de Camila. Te agradecemos mucho el cariño, No es que tenemos la buena- el número, somos amigos. Eso. Ay, así es. qué lindo. la buena disposición siempre de darnos un mensaje lindo, tu cariño, tu disposición siempre para apoyarnos cada vez que te he escrito hasta con boberías, como Cami, ¿qué opinas de? Llámame, tú me escribes y yo veo cómo lo resuelvo. La verdad que eso es algo que nosotros, primero como venezolanos, que hemos venido, como te dije, vivimos conociéndote y ahora sentir esa cercanía que tenemos contigo, te lo agradezco mucho. No, por favor, que nos no. des este apoyo, este cariño. Ustedes merecen eso y más. La verdad, eso es el resultado de lo que ustedes son y de lo que ustedes Amén. inspiran en los demás. Gracias, muchas gracias. Eso y mucho más. Y yo espero que todos los que están escuchando este podcast o que se han quedado en el carro, como dice tu Pidan segunda parte. que llegaron tarde al trabajo, que vayan a Spotify o a cualquiera de las plataformas Aquí mismo en YouTube de también. música, exactamente, y se descarguen la música, que vean el video con Chino y Nacho, de Tragao de ti, de Tragao de ti. Lindo, y que la dediquen. Es una canción dedicable Hermosa, para todo el sí. mundo. Es dedicable para la familia, para la pareja, para los hijos, Perrito, para el pues. perrito, para todo. O sea, eso es otra cosa linda. Hacemos música sin horario. Sí. O sea, de desayuno, almuerzo y cena. Eso es como una arepa. O sea, eso te resuelve en cualquier momento. ¿Sabes? Esa música rica que la puedas escuchar en cualquier momento, dedicable, con letras bonitas, que volver a sentir eso Sí. del amor. Esto es, ya hoy en día hacemos música, como te dije, que me llene el alma y que los ritmos me hagan bailar. Eso lo aprendí de Joey Arroyo, que decía, la canción yo la escucho solo cuando llegamos de los demos y yo tengo que bailar con mi música porque eso se siente. Entonces, vayan a escucharla. Estoy seguro que les va a encantar. Volvimos a juntar a Chino y Nacho en una canción, así que estamos juntos a este par de hermanos felices que están orgullosos y enamorados de la música, que hacen Tragado de ti, Pucho y Tucutu, Chino y Nacho. Amén. Felicidades a la mamá que está aquí. Ven para que te den. aunque Que se ha sea para aguantado, te vea. que se ha aguantado Mira. esta. No, Tenemos aquí. que se ha aguantado. La mamá que ha tenido que hacer un trabajo increíble, mamá y papá, Sí. para criar a esta familia tan bella. Mira, ahí está, nuestra campeona. Felicidades, campeona de Bote de dragón. Coño, Los panameños. bote de dragón.
Muchas gracias por A tener ti, Camila, para estos mí hijos también tan me encanta. bellos. Gracias. A todos ustedes los amo y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Gracias. Camila Live. Bye. Ay, qué lindo. Camila Live fue presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com.